Hola gente de YouTube, soy FQ Novel Fanfic, y el día de hoy les traemos la obra Ascenso de carne y hueso, empezando por unir a Pikachu. Esta historia, junto con sus personajes e imágenes, no me pertenece. Todos los derechos corresponden a sus respectivos autores. Este contenido se realiza únicamente con fines de entretenimiento. Si te gustó el contenido, suscríbete y deja tu like. No cuesta nada y ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a traer más historias como esta. Capítulo 11. La cuota de caza del equipo Rocket. La salida del bosque siempre verde está justo frente a nosotros. La tenue luz del sol se filtraba entre los últimos árboles torcidos y marchitos, proyectando sombras distorsionadas en el suelo. Crimson podía oír su propio latido. Cada latido le recordaba que solo unos cientos de metros más y estaría fuera de este infierno verde que se había tragado incontables vidas. Pero cuanto más se acercaba a la salida, más fuerte era la sensación de inquietud. Está demasiado silencioso. Normalmente, el límite del bosque debería ser la zona más densamente poblada de pequeñas criaturas miméticas, las más débiles, expulsadas de sus territorios principales por depredadores más fuertes, se reunirían aquí para luchar por su último resquicio de supervivencia. Pero en ese momento, ni siquiera se oía el canto de los insectos. Guía de imágenes realistas. Advertencia: intervención humana detectada. Se detectaron rastros de limpieza biológica a gran escala a 100 metros de distancia. Recomendación: proceda con precaución y observe antes de tomar una decisión. Red disminuyó la velocidad y Pikachu también percibió agudamente la anomalía, arqueando su espalda y las bolsas eléctricas en ambos lados de sus mejillas comenzaron a destellar a baja frecuencia. Se acercó a un grueso tronco de árbol y con cautela asomó la mitad de su cuerpo. La visión que tenía ante él hizo que sus pupilas se encogieran masivamente. A la salida del bosque, donde debería haber una densa espuma, yacía una ruina carbonizada. El suelo estaba cubierto de restos de plantas quemadas y cadáveres. No, a eso ya no se le puede llamar cadáver. Eran montones de materiales que habían sido desmembrados, clasificados y ordenados cuidadosamente. Las plumas de Bobo fueron cuidadosamente arrancadas y apiladas en una pequeña montaña. Los sacos de veneno del escarabajo unicornio fueron diseccionados y colocados en bolsas transparentes y selladas. Incluso los huesos fueron triturados y clasificados según su tamaño. Estas no son señales de una batalla. Esto es un matadero. En el centro de esta sangrienta zona de procesamiento había dos figuras vestidas con uniformes negros. La brillante marca roja R en su pecho se destacaba marcadamente contra el cielo sombrío. Cohetes. TSK, otro lote de productos defectuosos. Uno de los hombres bajos y corpulentos pateó un cadáver desollado de Rada a sus pies, con un tono lleno de impaciencia. ¿Cuántos lotes como este hay? ¿Cuánta basura necesita el señor Sakaki? Cállate y haz lo que te digo. Otro hombre alto y delgado dijo fríamente, sosteniendo un dispositivo parecido a una enciclopedia, mientras escaneaba los materiales en el suelo. Todavía nos faltan 87 de nuestra cuota. Tenemos que terminar antes de que oscurezca, o ambos tendremos que ir al tanque de incubación. Maldita sea. Maldijo el hombre bajo y gordo, sacando una pistola de forma extraña de su cintura. Esa no es una pistola cualquiera. Un depósito transparente con un líquido viscoso de color rojo oscuro estaba montado en la boca del camión y se movía lentamente. El cuerpo del arma estaba cubierto de patrones negros que parecían nervios, como una grotesca fusión de una entidad biológica y mecánica. Sí. Guía auténtica. Análisis del objeto: pistola eléctrica tipo R. Descripción: el arma estándar del equipo Rocket. Aparentemente una herramienta de captura no letal, en realidad contiene una corriente de alto voltaje y una toxina paralizante. No se usa para capturar Pokémon, sino para ejecutar a sujetos de prueba no aptos que aún tengan valor. Nota: el depósito en la boca del camión contiene tejido mimético licuado. La víctima perderá la movilidad en 3 segundos, tras lo cual su cuerpo se disolverá lentamente con un dolor insoportable. Este proceso suele durar de 5 a 10 minutos, tiempo suficiente para que la presa muera desesperada. Los dedos de un rojo brillante agarraron con fuerza la corteza, las uñas se hundieron en las fibras de la madera, dejando un rastro de sangre. He oído que este proyecto M requiere muchos materiales, dijo el hombre bajo y corpulento con naturalidad mientras inspeccionaba las armas de fuego. He visto los registros experimentales. De los que enviaron. Menos del 1% salió con vida.
Eso no es asunto nuestro, respondió fríamente el hombre alto y delgado. Solo somos responsables de cobrar las cuotas. Lo que el señor Sakaki pretende hacer con estas cosas no nos incumbe, plan M. Un pensamiento aterrador cruzó por la mente de Crimson. Mewtwo. En la línea temporal original, Giovanni usó los genes de Mew para crear el Pokémon artificial más fuerte Mewtwo. Pero en este mundo distorsionado, ¿cómo lucirá ese más fuerte? ¿Un dios creado a partir de la carne y la sangre de innumerables criaturas imitadoras? Bueno, ya basta de charla. El hombre alto y delgado guardó su equipo y escudriñó las profundidades del bosque. Según las grabaciones de vigilancia, aún debería haber algunos que se escaparon de la red. Nosotros. Antes de que pudiera terminar de hablar. Crujido. No muy lejos de allí se oyó un ligero crujido entre la hierba. Los dos miembros del equipo Rocket entraron instantáneamente en modo batalla, apuntando sus armas a la fuente del sonido. Red contuvo la respiración, con la mano apoyada en la bola nido de sangre que llevaba en la cintura. Pero no se atrevió a moverse. El alcance a esas dos armas superaba con creces el de la Pokéball, y aunque Pikachu era fuerte, no tenía muchas posibilidades contra los bien entrenados miembros del equipo Rocket. Tenemos que esperar. Esperando una oportunidad. La hierba se sacudió violentamente y entonces una oruga verde herida salió tambaleándose. No es una especie mimética. El verde esmeralda limpio, los ojos negros puros y las heridas obvias en su cuerpo era una oruga verde primitiva que acababa de escapar. Ah, ¿sí? ¿Hay otro que no esté contaminado? Los ojos del hombre bajo y corpulento se iluminaron al levantar el arma. Este tipo de objeto raro se puede canjear por muchos puntos de mérito. Espera. El hombre alto y delgado extendiendo la mano de repente para detener a su compañero. Mira las heridas en su cuerpo. El hombre bajo y corpulento se inclinó para examinarlo y su expresión cambió. ¿Esto es una herida de cuchillo? Sí, es muy fresco. El hombre alto y delgado entrecerró los ojos, observando a su alrededor. No hay ningún Pokémon salvaje que pueda usar cuchillos en el bosque siempre verde. ¿Hay gente por aquí? Oh, no. Un repentino escalofrío le recorrió la espalda. Miró el cuchillo de deshuesar envuelto en tiras de tela en su cintura, la hoja todavía manchada con sangre sin secar, la sangre que quedó de cuando mató al gigante blindado. La oruga verde probablemente era un sobreviviente que escapó de los terrenos de caza de la armadura gigante, y las heridas en su cuerpo correspondían perfectamente a la forma de la espada. Salga. El hombre alto y delgado habló de arrepentimiento en voz alta, con una voz excepcionalmente clara en el silencio del bosque. Esconderse no servirá de nada. Esta zona ha sido acordonada. No pueden escapar. Crimson no se mueve. Él está jugando. Apostó que esas dos personas no tenían pruebas sólidas y solo lo estaban engañando. No hay ventas, ¿eh? Se burló el hombre bajo y corpulento, levantando su arma para apuntar a la oruga verde moribunda. Entonces me encargaré de este cebo primero. En fin, mi cuota. Estallido. Crimson se mueve. De repente, apareció detrás del árbol y su cuchillo deshuesador destelló en el aire al golpear con precisión el depósito de líquido del arma. La hoja golpea el metal, produciendo un sonido áspero y raspador. Se abrió una grieta en el tanque de almacenamiento y brotó un líquido viscoso de color rojo oscuro que salpicó el suelo y corroyó instantáneamente los pozos que emitían humo blanco. ¿Qué? El hombre bajo y corpulento gritó de sorpresa y retrocedió instintivamente, pero ya era demasiado tarde. Chisporrotear. La electricidad dorada salió disparada desde un costado y golpeando su muñeca, donde sostenía el arma, con una precisión milimétrica. Ese es Pikachu. De alguna manera, había dado vueltas hacia un lado y hacia atrás de los miembros del equipo Rocket, y lanzó un ataque sorpresa mientras Red atraía su atención. ¡Ah! El hombre bajo y gordo gritó y arrojó el arma. Su muñeca quedó carbonizada por la descarga eléctrica. Pero el hombre alto y delgado reaccionó extremadamente rápido. Ignoró a sus compañeros y rápidamente sacó un orbe nido de sangre de su cintura y presionó el botón. Auge. Una explosión de luz roja oscura explotó y un Arbok gigantesco aterrizó en el suelo. Pero aquel no era un Arbok normal. Su cuerpo estaba cubierto de protuberancias antinaturales, y sus escalas tenían un color gris púrpura enfermizo.
Lo más extraño era su cabeza, no una, sino tres cabezas de serpiente retorcidas, cada una con un número diferente de ojos, mirando fijamente al carmesí. Pokédex verdadera objetivo de análisis, Arbok imitador multicabezas. Nivel de peligro, nivel de borde del señor. Descripción: esta es un arma de combate creada por el equipo Rocket mediante tecnología de fusión forzada. Las tres cabezas pueden expulsar simultáneamente diferentes tipos de veneno y poseen capacidades regenerativas extremadamente fuertes. Debilidad: a pesar de su poder, es extremadamente inestable. Atacar el punto de conexión de las tres cabezas simultáneamente puede provocar un colapso interno. Mocoso, eres hombre muerto. El hombre alto y delgado esbozó una sonrisa cruel y dio la orden. Arbok, rayo disuelto. Las tres cabezas de serpiente abrieron simultáneamente sus fauces abiertas y tres líquidos de diferentes colores operaron de lo profundo de sus gargantas. El olor de la muerte era palpable. Un destello de locura brilló en sus ojos carmesí. En lugar de retroceder, dio un paso adelante y rugió. Pikachu, Metapod, máximo poder. Capítulo 12. Dejando el bosque siempre verde. La luz dorada y esmeralda, como dos espadas que se cruzan, rasgaron la cortina de la muerte en el aire. Las bolsas eléctricas en las mejillas de Pikachu explotan con un rayo cegador. No fue una simple descarga, sino una mezcla de la ferocidad y la intención asesina que se habían acumulado en su interior durante tanto tiempo. El rayo negro se dirigió directamente hacia la cabeza de serpiente central de Arbok, el punto de unión de sus tres cabezas. Al mismo tiempo, la pupa blindada en la mano carmesí de repente emitió un brillo purificador. Aunque débil y al borde del agotamiento, respondió al llamado de su amo. El halo esmeralda mantuvo a raya los tres rayos cartuchos mortales. Reír, un veneno púrpura, verde y rojo oscuro se esparció sobre el campo de fuerza purificador, emitiendo un sonido corrosivo y repugnante. Pero la barrera de luz permaneció inmóvil, y la energía pura purificó toda la inmundicia. Las tres cabezas de serpiente de Arbok emitían simultáneamente silbidos agudos, un miedo instintivo a la santidad. Ahora. Un destello frío brilló en sus ojos carmesí. Sacó el cuchillo de su esador oxidado de su cintura y, aprovechando la abertura creada por la pupa acorazada, se abalanzó sobre la serpiente de tres cabezas como una sombra negra. Ni lo pienses. El hombre alto y delgado rugió y disparó un tiro. Estallido. La bala silbó hacia él, pero Crimson fue más rápido. De repente, rodó hacia un lado mientras corría. La bala le rozó las costillas y explotó en una nube de tierra en el suelo. Dolor. Pero a él no le importó en absoluto. A lo largo de este viaje, desde Madre en Pueblo Paleta hasta Parastel y Big Scavard en el bosque, ¿quién no estuvo más cerca de la muerte? ¿Miedo? Ese asunto ya se había solucionado cuando Pikachu vio por primera vez a la criatura de la boca dividida. Crimson presionó los dientes, su cuchillo de su esador trazó un arco extraño mientras cortaba con precisión la carne suave donde se encontraban las tres cabezas de Arbok, un lugar desprotegido por escalas, el punto más vulnerable de todo el cuerpo. PFF. La hoja atravesó la carne y de ella brotó un fluido corporal de color rojo oscuro. Silbido. Arbok emitió un chillido más aterrador que un grito, un sonido como el llanto de innumerables bebés. Las tres cabezas de serpiente se retorcieron salvajemente, intentando morder a Crimson, pero sus movimientos se retrasaron fatalmente, la conexión se cortó y las señales nerviosas se interrumpieron. Auge. El rayo negro de Pikachu se estrelló contra la herida. Una corriente de alto voltaje inundó el cuerpo de Arbok, provocando que la forma fusionada a la fuerza colapsara instantáneamente. Las tres cabezas de serpiente colgaban inertes como cometas con las cuerdas rotas, y todo el cuerpo comenzó a desintegrarse de adentro hacia afuera, convirtiéndose en un montón de carne podrida y maloliente. Mar maldita. Mar maldita. El rostro del hombre alto y delgado palideció. No esperaba que este joven aparentemente desaliñado pudiera derrotar a un arma de combate de nivel Lore en un instante. Se giró y echó a correr. Pero Crimson no le dará esa oportunidad. Pikachu. La voz carmesí era fría, carente de cualquier emoción. No lo dejes ir, chisporrotear. Arcos dorados de electricidad, como serpientes venenosas cazando a su presa, se enroscaron con precisión alrededor de la parte posterior del cuello del hombre alto y delgado. ¡Ah! El grito duró solo 2 segundos antes de que el miembro del equipo Rocket se desplomara en el suelo, con su cuerpo carbonizado, y quedara en silencio.
En cuanto a su cómplice, bajo y gordo, ya había sido corroído hasta convertirse en un charco de pus por el veneno que había quedado atrapado en el caos de la pelea. Crimson se apoyó en el tronco del árbol, jadeando con dificultad, con el rostro manchado de sudor y tierra. La luz de la pupa acorazada se atenuó por completo, y ésta se encogió en sus brazos, temblando débilmente. Has trabajado duro. Aguanta un poco más. Crimson ofreció una suave palabra de consuelo, pero sabía que el tiempo realmente se estaba agotando. Caminó rápidamente hacia el cuerpo del hombre alto y delgado y buscó entre sus pertenencias. Un mapa amarillento marca las áreas de alto riesgo y las rutas seguras en el bosque siempre verde. 3 jeringas que contienen un líquido azul pálido. El análisis de la enciclopedia las identifica como restauradores de vida de baja eficacia, que, si bien tienen efectos secundarios en las criaturas miméticas, pueden brindar cierto alivio a las especies primitivas. También hay una insignia de metal grabada con el logotipo de los Rockets. Objeto insignia de miembro del equipo Rocket grado inferior. Nota: poseer este objeto otorga acceso limitado a ciertas zonas controladas por el Team Rocket. Sin embargo, ten en cuenta que esto también significa que serás considerado miembro de la organización. Si te encuentras con algún miembro de la liga, elimínalo sin dudarlo. Crimson dudó por un segundo, pero aún así metió la placa en su bolsillo. En este mundo, el blanco y el negro se han desdibujado desde hace mucho tiempo. La supervivencia es la única justicia. Se levantó y miró hacia la salida del bosque. La luz ya no era blanca, sino de un tono grisáceo y seco. El olor a humedad y moho del aire se desvanecería rápidamente, reemplazado por el aroma a piedra y loes. Paso. 2 pasos. Crimson, llevando un Metapod, con Pikachu siguiéndolo detrás, salió de la última sombra del bosque siempre verde. La sensación bajo los pies ha cambiado. El humus blando y pegajoso había desaparecido, reemplazado por un camino de grava dura y seca. Al levantar la vista, el cielo seguía nublado, pero la sensación opresiva y sofocante había desaparecido. Adelante. En el horizonte se ve apenas el contorno de una ciudad gris blanquecina. No había rascacielos, solo edificios bajos de piedra, ordenados como lápidas. Las murallas de la ciudad estaban construidas con enormes bloques de roca, con superficies cubiertas de grietas erosionadas y manchas rojas oscuras. Un cartel oxidado se encontraba torcido al costado del camino. Estaba escrito con pintura roja oscura: Bienvenido a Ciudad Gris Oscuro, una tierra de eternidad y silencio. Debajo de la escritura había una serie de caracteres más pequeños que habían sido borrados deliberadamente. Sin embargo, el contenido aún era apenas perceptible en la tinta carmesí. Advertencia: a los entrenadores que no sean de tipo roca tienen prohibido el acceso a la zona central. Cualquier infracción será bajo su propio riesgo. Crimson agarró con fuerza la pupa blindada que tenía en sus brazos. Ciudad Gris Oscura. La ubicación del gimnasio tipo roca es también uno de los pocos asentamientos humanos en este mundo distorsionado que aún mantiene el orden. ¿Pero sobre qué exactamente se construye este orden? Respiró profundamente, comenzó a caminar y se dirigió hacia la ciudad gris. Detrás de él, el dosel del bosque siempre verde se mecía con el viento, emitiendo un gemido bajo, como si se despidiera de otro sobreviviente que había escapado con la vida. O, burlándose de otro tonto a punto de entrar en un nuevo infierno. Crimson no se dio cuenta. En el momento en que pisó de Evergrey City, la insignia del equipo Rocket en su cintura se sintió ligeramente cálida y un extraño brillo rojo oscuro apareció en su superficie. Mientras tanto, en el remoto pueblo de Pueblo Paleta, en el laboratorio subterráneo del Laboratorio de Investigación de OAK. En una enorme pantalla de monitoreo, la figura carmesí estaba marcada con un cursor rojo brillante. Una figura con una bata blanca estaba parada frente a la pantalla, su expresión oscurecida por el reflejo de sus gafas. El número 003. Ha entrado en la segunda zona de observación. Pokémon inicial Pikachu imitador, estado cómplice. Objeto de contención especial Metápodo de especie primigenia. Estado en peligro de extinción. Evaluación tasa de supervivencia de los sujetos de prueba. 37%. Los dedos cosidos golpeaban suavemente el aire con un ritmo inquietante. Interesante, qué muestra tan interesante. Una risa gutural y baja resonó en el sótano, mezclándose con el silbido de una criatura desconocida en el tanque de cultivo, entrelazándose en una sinfonía distorsionada.
En la pantalla, la figura carmesí se hizo cada vez más pequeña hasta que desapareció en la niebla gris de The Evergreen City. Capítulo 13. La ceremonia de bienvenida en la ciudad petroquímica. La puerta de la ciudad de Ciudad Gris Oscura es una boca abierta. Dos enormes rocas grises, de decenas de metros de altura, se yerguen una frente a la otra, unidas por cadenas de hierro oxidado, que asemejan la mandíbula de alguna bestia prehistórica desgarrada a la fuerza. La superficie de los muros de piedra está cubierta de densas abolladuras, no por la erosión, sino por innumerables rayones de garras y dientes afilados. Crimson se encontraba frente a la puerta de la ciudad, mirando hacia la grieta en la sombra. No había guardias. No había puestos de centinela. No se veía ni una sola persona viva. Solo el viento, abriendo paso a través de las grietas de las rocas, producía un sonido bajo y triste, como el jadeo de una bestia moribunda. Sí. Guía realista. Análisis del entorno, ciudad gris oscuro. Advertencia: estás a punto de entrar en la zona de radiación petrificada. Esta ciudad está construida sobre una calamidad rocosa de nivel or latente. Su aliento libera un polvo mineral especial. La inhalación prolongada causará queratinización de la piel, rigidez en las articulaciones y, finalmente, te convertirá en una estatua viviente. Reglas de supervivencia. 1. Manténgase en movimiento. Si permanece en un mismo lugar durante más de 3 minutos, su tobillo comenzará a calcificarse. 2. No mires directamente los relieves de la pared. Antiguamente eran figuras humanas. 3. Cada hora, debes beber un agente suavizante, un medicamento ácido, de lo contrario tus articulaciones se volverán rígidas permanentemente. 4. No salir de noche. Entonces, el subsuelo se pondrá patas arriba, y los edificios de toda la ciudad se derrumbarán y reconstruirán como fichas de dominó. Nivel de riesgo actual moderado a alto. Crimson aferró con fuerza la pupa acorazada. Su brillo se había desvanecido casi por completo y su respiración era apenas perceptible. Debemos encontrar energía de roca de alta pureza lo antes posible. Respiró profundamente y se adentró en las sombras. En el momento en que cruzó la puerta de la ciudad, el tono del mundo cambió por completo. La luz del sol desapareció. En cambio, apareció un inquietante resplandor blanco grisáceo, como fluorescencia emanando de la propia piedra. Toda la ciudad quedó envuelta en una fina niebla, con una visibilidad de no más de 20 metros. Las calles eran anchas, pero desiertas. Los edificios a ambos lados estaban construidos con enormes bloques de roca, sin ventanas, solo puertas de piedra herméticamente cerradas. Los marcos de las puertas estaban tallados con diversos símbolos, algunos parecidos a personajes, otros a una especie de tótem, todos ellos exudando una atmósfera opresiva. Quijote redujo el paso y caminó por la calle principal. Pikachu lo seguía de cerca, con su bolsa eléctrica emitiendo destellos de baja frecuencia, listo para atacar en cualquier momento. Pero sus movimientos se volvieron notables más lentos. El aire allí era demasiado seco, tan seco que incluso la conducción de la electricidad se volvía difícil. Después de caminar unos 50 metros, Crimson se detuvo. En medio de la calle, más adelante, se encuentra una estatua. Ese era un hombre. Permaneció en postura de correr, con un pie en alto y los brazos extendidos, como si intentara escapar desesperadamente de algo. Un miedo extremo aún se reflejaba en su rostro, tenía los ojos muy abiertos, la boca entreabierta y un grito parecía atorado en su garganta. Pero él estaba completamente petrificado. Desde el tobillo hasta la cabeza, todo el cuerpo se transformó en una piedra grisácea. Su superficie estaba cubierta de finas grietas, y cuando soplaba el viento, el fino polvo de piedra se desprendía. Crimson no se acercó. Simplemente caminó en un gran círculo. Pero se dio cuenta de que los ojos de la estatua aún se movían ligeramente. Todavía está vivo. Atrapado en un caparazón petrificado, incapaz de moverse, incapaz de respirar e incluso incapaz de morir. Solo podía permanecer en esa postura desesperada para siempre, sintiendo cómo el tiempo se le escapaba segundo a segundo, hasta que su conciencia colapsó por completo. Un escalofrío le recorrió la espalda colorada. ¿Es esta la orden de Ciudad Gris Oscura? El miedo y la petrificación aprisionaron a todos en esta prisión. Aceleró el paso. Después de caminar otros 10 minutos aproximadamente, Quijote finalmente vio a la primera persona viva. Era una figura encorvada, vestida con una capa gris, agachada frente a una plataforma de piedra junto al camino.
Sostenía un pequeño martillo en la mano y golpeaba algo. Golpe, golpe, golpe. El golpeteo monótono y sordo sonaba particularmente discordante en el silencio sepulcral de la calle. Crimson se acercó y vio lo que estaba haciendo la otra persona. El hombre estaba tallando una tablilla de piedra. El monumento está cubierto de una densa colección de nombres, cada uno seguido de una fecha. La entrada más reciente data de hace 3 días. Esta es una lápida. Una fosa común. ¿El nuevo? La figura encorvada habló de repente, su voz ronca como si 2 trozos de papel de lija se frotaran. Él no se giró, sino que continuó golpeando la tabla de piedra. Si quieres sobrevivir esta noche, mejor ve a Hard Rock y compra un suavizador de aire. El aire de aquí te matará. Crimson no respondió de inmediato. Estaba observando a la otra persona. Una capa de caparazón endurecida, de color blanco grisáceo, había crecido en el dorso de la mano de esa persona, como corteza de árbol viejo y agrietada. Las articulaciones de sus dedos estaban rígidas, y cada vez que agarraba el martillo, se oía un crujido de huesos al rechinar. ¿Dónde está el Hard Rock? Preguntó Crimson. Sigue este camino hasta el final. La figura encorvada levantó la mano y señaló hacia el fondo de la calle. Verás ese edificio de 2 pisos que aún no se ha derrumbado. Eso es todo. Hizo una pausa y luego añadió. Recuerda, no pierdas el tiempo hablando con esa mujer de adentro. No responde preguntas, solo vende cosas. Si la molestas. No terminó la frase, sino que se golpeó la cabeza con el martillo. Golpear. El sonido no parecía como si golpeara carne y sangre, sino más bien como si golpeara una piedra hueca. Un escalofrío recorrió el corazón de Quijón. Esta persona también está petrificada. Gracias. Crimson se dio la vuelta y se fue sin hacer más preguntas. En este mundo, saber demasiado suele llevar a una muerte más rápida. Piedra Dura es un edificio de piedra de 2 pisos que apenas se ha conservado en su estado original. En la entrada colgaba un cartel destrozado con 3 palabras escritas con pintura de color rojo: sangre Piedra Dura. Debajo del cartel hay una línea en letra más pequeña. En venta suavizante Pokémon, croquetas para Pokémon tipo roca, permisos de residencia temporal y otras cosas que no deberías preguntar. Crimson empujó la puerta para abrirla. Chirrido, las bisagras de la puerta producen un ruido agudo, como el de las uñas raspando una pizarra. La tienda estaba a oscuras, con solo unas tenues lámparas de aceite que proporcionaban una tenue luz. Un penetrante olor químico impregnaba el aire, mezclado con el hedor a carne podrida, provocando náuseas. Detrás del mostrador había una mujer. O mejor dicho, ella solía ser una mujer. Llevaba el característico uniforme rosa de enfermera de la señorita Honey, pero estaba hecho jirones y manchado con manchas rojas oscuras no identificadas. La mitad izquierda de su rostro era relativamente normal, con la piel pálida pero intacta. Pero la mitad derecha estaba completamente petrificada. Una cáscara dura de color blanco grisáceo cubría toda su mejilla, sus ojos se habían convertido en opacas cuentas de piedra y las comisuras de su boca estaban rígidamente curvadas hacia arriba, revelando una sonrisa inquietante. Ella permaneció detrás del mostrador, inmóvil, como una figura de cera. Crimson se dirigió al mostrador. Necesito comprar suavizante de telas. Su voz era tranquila y no mostraba ningún signo de nada inusual en la apariencia de la otra persona. El ojo izquierdo de Joyce movió lentamente, mirando el carmesí durante unos segundos, luego mecánicamente se extendió y tomó una botella de vidrio transparente de debajo del mostrador. La botella contenía un líquido azul pálido que burbujeaba ligeramente. 500 monedas de la Alianza. Su voz sonó hueca, como si la estuvieran exprimiendo desde lo más profundo de su garganta. Red sacó el dinero que había robado a los miembros del equipo Rocket, contó 500 billetes de $100 y los colocó sobre el mostrador. Joey guardó el dinero y empujó la botella. Justo cuando Crimson extendió la mano para tomarlo, de repente habló. Ten cuidado con el dojo. Crimson hizo una pausa. ¿Qué? El ojo izquierdo de Joey estaba fijo en él, y un destello de locura brilló en ese ojo relativamente normal. Xiaogan. No ha aparecido en mucho tiempo. El desafío actual del gimnasio es la ruleta de la muerte. Sus labios se separaron, revelando una serie de dientes desiguales. Algunos dicen que se sacrificó ante Onyx en busca de la defensa definitiva.
Algunos dicen que murió hace mucho tiempo, y las cosas en el dojo son solo monstruos que visten su piel. Y alguien más dijo. Su voz se elevó de arrepentimiento y se convirtió en un grito desgarrador. Sigue esperando. Esperando a un entrenador lo suficientemente fuerte. Un entrenador que pueda matarlo. Crimson recogió la botella en silencio, se dio la vuelta y se fue. Detrás de él, la risa de Joey resonó en la tienda vacía, como una especie de maldición. Al salir de la roca dura, Ki-hon se apoyó contra la pared, desenroscó la tapa de la botella y tomó un sorbo de suavizante. En cuanto el líquido entró en su garganta, una fuerte sensación astringente explotó en su interior, como tragarse un puñado de fragmentos de vidrio. Reprimió las náuseas, tragó la medicina y sintió que la rigidez que se acentuaba gradualmente en su cuerpo se aliviaba ligeramente. Guía auténtica análisis de artículos, suavizante. Ingredientes ácido fuerte diluido más trazas de esencia vital más minerales desconocidos. Efecto detiene temporalmente el proceso de petrificación, pero causa daños irreversibles en los órganos internos. Los usuarios a largo plazo tendrán una vida útil de no más de 3 años. Nota en Ciudad Gris Oscuro, esto es más preciado que el agua. Ki-hon soltó una risa amarga y metió la botella en su mochila. Miró hacia arriba y contempló el final de la calle. Allí se encuentra un enorme edificio de piedra. El frente del edificio tiene grabado el símbolo de un puño golpeando una roca. Gimnasio gris oscuro. A la sombra de ese edificio se podía ver vagamente algo retorciéndose bajo la luz carmesí. Eso no es una persona. Era una criatura enorme y serpenteante hecha de innumerables rocas, que se enrollaba lentamente alrededor de los cimientos del dojo. Con cada respiración, todo el edificio temblaba ligeramente. Crimson agarró con fuerza el orbe del nido de sangre en su cintura. La pupa acorazada en mis brazos tembló ligeramente. Fue como si le estuviera grabando. Capítulo 14. Fósiles vivientes en los museos. El Museo de Ciencias Darkgrey está situado en las afueras de la ciudad. Se alza sobre los bajos edificios de piedra que lo rodean, como una tumba olvidada por el tiempo. Los muros exteriores son de basalto negro, que brillan con un brillo grasiento bajo el cielo gris. Red se paró frente al museo, mirando la puerta de bronce bien cerrada. El panel estaba cubierto de óxido y tallado con varios relieves antiguos de Pokémon Aerodáctil, Kabuto, o Manite. Cada dibujo era tan realista que parecía que se despegaría del panel en cualquier momento y se abalanzaría sobre el visitante. La pupa acorazada en mis brazos se volvió aún más fría. Habían comenzado a aparecer finas grietas en su caparazón verde esmeralda, como el lecho de un río seco. Crimson percibía que su vida se desvanecía a una velocidad visible. Tenemos que ser rápidos. Respiró profundamente y extendió la mano para empujar la pesada puerta de bronce. Chirrido, el sonido ensordecedor de un raspado resonó en el pasillo vacío. El interior de la puerta estaba completamente oscuro. Red sacó de su mochila una barra luminosa que había robado a los miembros del equipo Rocket y, con un suave giro, su luz verde pálida iluminó los alrededores. Se trata de una enorme sala circular con un techo tan alto que apenas se ve la parte superior. Hileras de vitrinas de cristal adornan las paredes, conteniendo diversos fósiles, especímenes minerales y esqueletos. Un esqueleto fosilizado completo de pterosaurio cuelga en el centro de la sala, suspendido en el aire por cadenas de hierro oxidadas. Tiene las alas extendidas, la mandíbula con colmillos ligeramente abiertas y las cuencas oculares vacías miran hacia la entrada. Bajo la luz verde pálida de las barras luminosas, el esqueleto proyectaba una sombra distorsionada, como una especie de murciélago gigante agazapado en el techo. Guía ilustrada realista análisis ambiental. Museo de Ciencias Darkgrey. Advertencia: este museo lleva 3 años abandonado. Los registros oficiales indican que cerraron debido a la inestabilidad estructural, pero lo cierto es que todas las exhibiciones cobraron vida una noche, matando a todo el personal. Regla 10. Al visitar un museo de ciencias, no mires fijamente las exhibiciones en las vitrinas. Si notas que una pantalla se ha movido, contén la respiración inmediatamente y retrocede lentamente. Pista: el fragmento de piedra lunar que buscas se encuentra en la zona de exhibición de minerales energéticos del tercer piso. Sin embargo, esa también es la zona más peligrosa. La energía de alta atraerá a todos los fósiles vivientes que se esconden allí. Crimson agarró con fuerza el cuchillo deshuesador que llevaba en la cintura. Pikachu se aferró con fuerza a su pantorrilla.
Sus corrientes eléctricas eran más débiles de lo habitual. El polvo mineral que impregnaba el edificio interferiría gravemente con su conducción eléctrica. No podemos confiar en ello. Crimson se movió silenciosamente por el borde del pasillo hacia la escalera. Evitaba deliberadamente las vitrinas de cristal, mirando de reojo las exhibiciones que se exhibían en el interior, en su mayoría fósiles de ámbar, conchas marinas antiguas y algunos huesos negros etiquetados como restos de criaturas desconocidas. Todo estaba en silencio. Está demasiado silencioso. Justo cuando Crimson estaba a punto de llegar a la cima de las escaleras, un suave sonido de clic vino desde atrás. Se giró bruscamente. Las barras luminosas recorrieron el pasillo y todo parecía normal. El esqueleto fósil del pterosaurio todavía cuelga en su lugar original, y los especímenes en la vitrina permanecen inalterados. ¿Es solo mi imaginación? Crimson frunció el ceño, a punto de darse cuenta de la vuelta y seguir adelante. Hacer clic. Otro sonido. Esta vez el sonido estaba más cerca. Crimson levantó lentamente la cabeza y miró el esqueleto en el techo. Su cabeza está girando lentamente. Las cuencas huecas de los ojos apuntaban hacia la luz carmesí, y la mandíbula estaba ligeramente abierta, revelando hileras de afilados espolones óseos. La superficie de los espolones estaba cubierta por una capa de óxido rojo oscuro, que brillaba de forma inquietante bajo la barra luminosa. Guía ilustrada auténtica análisis del objeto esqueleto fósil de pterosaurio. Advertencia: esto no es un espécimen. Es una calamidad fósil que ha sido revitalizada a la fuerza. Su carne se descompuso hace mucho tiempo, dejando solo un esqueleto, pero aún conserva sus instintos depredadores. Hábitos: localiza a su presa por el sonido. Si emite un sonido, descenderá en picado desde el techo y te perforará el cráneo con su afilado pico. Debilidad: al carecer de tejido muscular, no puede realizar maniobras complejas. Si se le induce a estrellarse contra el suelo, su esqueleto se destruirá por el impacto. Crimson contuvo la respiración. La cabeza escaneó lentamente el aire, como un viejo radar en busca de señales. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Mis pulmones inyectados en sangre comenzaron a arder y mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Justo cuando estaba a punto de asfixiarse, la cabeza del pterosaurio fósil finalmente giró en otra dirección, volviendo a su postura original. Llamar. Quijón exhaló con cuidado y el sudor le deslizó por la espalda. No puede hacer ningún sonido. Luego le hizo un gesto a Pikachu para que lo siguiera y caminó de puntillas hacia la escalera. Cada paso era extremadamente lento, como si temiera hacer ruido al pisar la grava. Finalmente, llegó a lo alto de las escaleras. Se trata de una escalera de caracol de piedra que asciende, con hileras de tenues luces de emergencia empotradas en las paredes a ambos lados. Aunque la mayoría están apagadas, algunas aún parpadean ocasionalmente, emitiendo un zumbido eléctrico. Crimson subió las escaleras. Primer piso. Segundo piso. El aire se hizo más frío y la escarcha empezó a aparecer en las paredes. El aliento carmesí se condensa en una niebla blanca en el aire. La pupa acorazada en sus brazos también temblaba ligeramente, no por la temperatura, sino porque percibía una poderosa fluctuación de energía. Ya casi estamos allí. Al final del pasillo del tercer piso, había una puerta metálica entreabierta. Una tenue fluorescencia azul brillaba a través de la rendija. Esa era la luz de la piedra lunar. Crimson aceleró el paso, cruzó el pasillo y empujó la puerta. La visión que tenía ante él lo dejó atónito. Se trata de una enorme sala de exposiciones, con docenas de minerales brillantes incrustados en las paredes. Algunos son de color azul hielo, otros son dorados y otros emiten una misteriosa luz violeta. En el centro de la sala de exposiciones, un cristal azul pálido, del tamaño aproximado de una cabeza humana, flota dentro de una vitrina. Ese es un fragmento de la piedra lunar. La luz que emitía era pura y suave, como una luna llena en el cielo nocturno. Crimson podía sentir a la pupa acorazada en sus brazos temblar violentamente, con una sed instintiva de energía. Pero al mismo tiempo, también notó algo más. Varios cadáveres marchados yacían esparcidos en el suelo frente al recinto de cristal. La piel de los cadáveres tenía un color blanco grisáceo antinatural, como si les hubieran drenado toda la humedad. Un terror extremo se reflejaba en sus rostros. Tenían los ojos muy abiertos, la boca abierta, como si gritaran en silencio.
Alrededor de los cadáveres, Crimson vio una gran cantidad de huellas. Estas no son huellas humanas. Eran marcas dejadas por algún tipo de artrópodo, cada marca profundamente incrustada en el suelo con arañazos afilados a lo largo de los bordes. Enciclopedia Realista Advertencia: se ha detectado una forma de vida de alto riesgo. Objeto de análisis: mimetismo casco fósil / casco con hoz. Descripción: no son criaturas antiguas resucitadas. Son espíritus resentidos que parasitan fósiles y adquieren forma física absorbiendo energía de alta pureza. Carecen de carne y hueso. Sus cuerpos están compuestos enteramente de finas y afiladas láminas de roca capaces de cortar fácilmente el acero. Hábitos: se esconden en vitrinas durante el día, camuflándose como fósiles comunes. Al percibir que una criatura se acerca a la piedra lunar, eclosionan, drenan los fluidos corporales de su presa y la transforman en una nueva concha de piedra vacía. Estado actual: hibernando. Recomendación: recuperar la piedra lunar antes de que despierten y evacuar inmediatamente. Crimson respiró profundamente. No había elección. Él debe conseguir esa piedra. Dejó su mochila, colocó cuidadosamente la pupa blindada en el suelo, luego sacó su cuchillo deshuesador y se acercó a la cúpula de cristal paso a paso. 10 metros. 5 metros. 3 metros. En las vitrinas circundantes, los ejemplares fósiles comenzaron a temblar ligeramente. Crimson aceleró, corrió hacia la cúpula de cristal y estrelló el cuchillo deshuesador contra el pestillo de la cúpula. Hacer clic. La cubierta de cristal se abrió con un clic. Justo cuando extendiendo la mano para agarrar el fragmento de piedra lunar. Auge. La vitrina que estaba detrás de él explotó de repente. Un artrópodo monstruoso, con todo su cuerpo hecho de roca grisácea, surgió del armario. Carecía de ojos. Su cabeza consistía en una enorme hendidura llena de dientes afilados y en espiral. Su lomo estaba similar, cubierto de apéndices a guadañas que giraban con un penetrante chirrido metálico. Mimetismo, casco en forma de hoz. Piel. Pikachu dejó escapar un grito de advertencia y las bolsas eléctricas en ambos lados de sus mejillas se estallaron con rayos dorados. Sin embargo, la corriente eléctrica que impactó el casco de la guadaña no provocó ningún daño sustancial. Maldita mar. Crimson presionó los dientes, agarró el fragmento de piedra lunar y se dio la vuelta para correr. Pero el casco guadaña es más rápido. Sus extremidades golpeaban el suelo frenéticamente, como una bala de cañón gris, bloqueando al instante el paso entre Crimson y la salida. Sus apéndices, parecidos a guadañas, se alzaban, con sus hojas brillando fríamente, apuntando directamente al cuello de Crimson. Red instintivamente levantó su cuchillo deshuesador para bloquear. ¿Cuándo? La inmensa fuerza le entumeció las manos y lo arrojó varios pasos hacia atrás. El casco guadaña no se detuvo. Balanceó sus apéndices salvajemente y cada golpe fue acompañado por un penetrante silbido. Crimson solo pudo esquivarlo torpemente, pero el espacio cada vez era más pequeño. No. Él y Pikachu solos no podrían matar a este monstruo. Debemos encontrar una manera. Sus ojos inyectados en sangre recorrieron frenéticamente los alrededores y de repente se fijaron en una manguera contra incendios en la esquina. Agua. Pikachu. Rugió rojo, muerde esa tubería. Pikachu lo entendió al instante. Corrió hacia la esquina, abrió sus grifos y mordió con fuerza la vieja tubería de hierro. Hacer clic. La tubería de hierro se rompió y el agua a alta presión brotó como una fuente, empapando instantáneamente toda la sala de exposiciones. El casco guadaña se detuvo en sus movimientos. Ahora. 100.000 voltios. Máxima potencia. Chisporoteo, chisporoteo, chisporoteo. Un rayo dorado se expande por el agua, cubriendo instantáneamente toda la sala de exposiciones. El casco guadaña emitió un chirrido agudo cuando su cuerpo basado en roca comenzó a agrietarse bajo la corriente de alto voltaje, con innumerables grietas que se extendieron como una telaraña. Auge. Se estrelló contra el suelo, convirtiéndose en un montón de escombros quemados. Crimson jadeó en busca de aire, agarrando firmemente el fragmento de piedra lunar en su mano. Apresúrate. Recogió la pupa blindada y salió corriendo de la sala de exposiciones. Detrás de ellos, otras vitrinas también empezaron a explotar una tras otra.
Están despertando más cascos con forma de guadaña y cascos fósiles. Pero a Crimson ya no le importaba. Corrió escaleras abajo, atravesó el pasillo y atravesó la puerta de bronce una fracción de segundo antes de que el esqueleto fósil de pterosaurio cayera en picado y volviera a la calle. La luz del sol le picaba en los ojos. Pero no se detuvo. En cambio, corrió directo a un callejón apartado y se sentó contra la pared. Aguanta. Presionó el fragmento de piedra lunar sobre la caparazón del Metapod. La luz azul pálida fue absorbida instantáneamente. La capa exterior seca y agrietada está recuperando visiblemente su brillo. El pulso de la vida comienza a latir de nuevo. Crimson finalmente respiró aliviado. Se apoyó contra la pared, mirando el cielo gris, una sonrisa amarga apareciendo en sus labios. Sobrevivieron. Sobrevivió de nuevo. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 15: El hombre que vendía piedras. La noche cae temprano en Ciudad Gris Oscuro. Cuando el último rayo de luz gris blanquecina fue devorado por los enormes muros de piedra, la calle se sumió instantáneamente en una oscuridad sofocante. No fue solo la desaparición de la luz, sino una especie de opresión más profunda. El aire se volvió viscoso y cada respiración se sentía como inhalar polvo de piedra molida. Crimson se agazapó en lo profundo del callejón, mirando la pupa blindada en sus brazos. La energía de la piedra lunar la estabilizó temporalmente, devolviéndole algo de brillo a su caparazón verde esmeralda, pero seguía siendo una gota en el océano. La evaluación de la Pokédex fue fría y directa. Vitalidad restante 23%. Recomendación: se debe encontrar una fuente de energía de roca de mayor pureza en 48 horas. De lo contrario, se agotará irreversiblemente. 48 horas. Crimson presionó el puño. En otras palabras, tenía que desafiar al gimnasio de los Pirineos en 2 días y arrebatarle la insignia a Brock, el legendario mitad humano, mitad bestia. La insignia en sí era un trozo de mineral que contenía la energía central de Onix. El problema ahora es que no sabe nada de esta ciudad y no tiene absolutamente ninguna información sobre Xiaogan. Irrumpir en el dojo equivaldría a suicidarse. En ese momento se oyeron pasos a lo lejos. Los pasos no eran humanos. El sonido era pesado y arrastrado, como si una criatura enorme luchara por moverse por el pavimento de piedra. Red agarró instintivamente el cuchillo de su asador que llevaba en la cintura, y Pikachu arqueó la espalda. Pero la figura no se acercó al callejón, sino que se detuvo al otro lado de la calle. Quijon miró a través del espacio, sus pupilas se contrajeron ligeramente. Era una carretilla destartalada, repleta de estatuas de diversas formas humanas, animales e incluso varios objetos no identificados retorcidos en una bola. Quien empujaba la carreta era un hombre de mediana edad con capucha. Su físico había cambiado drásticamente. Su hombro izquierdo estaba notablemente más alto que el derecho, lo que le hacía inclinarse de forma antinatural al caminar. La capucha le cubría la mayor parte del rostro, dejando al descubierto solo una parte de su barbilla agrietada, que parecía tierra reseca. El hombre se detuvo en la esquina de la calle, descargó una estatua de su carro y laboriosamente la colocada al costado del camino. Él era un niño. Permaneció agachado, cubriendo la cabeza con las manos, con el rostro lleno de puro terror. Todo su cuerpo estaba completamente petrificado, pero en la penumbra, Crimson pudo ver vagamente algo temblando débilmente bajo el caparazón petrificado, tejido muscular que no estaba completamente muerto, librando su último esfuerzo. El hombre le dio una palmadita en el hombro a la estatua, con voz ronca: lo siento. Papá hizo todo lo posible. Pero ya sabes, las reglas de Ciudad Gris Oscuro. Solo las obras se pueden canjear por una cuota de suavizante. Sacó un paño de su bolsillo y limpió cuidadosamente el polvo de la superficie de la estatua. Sus movimientos transmitían una ternura morbosa. Eres mi creación número 37. Pronto, tus hermanos y hermanas vendrán a reunirse contigo. Entonces, podremos volver a ser una familia. Su estómago, de color rojo brillante, se revolvió violentamente. ¿Este loco petrificó a su propio hijo y lo vendió como mercancía? Sí. Guía auténtica: análisis de PNJ, artes marciales. Identidad: el mayor comerciante de estatuas de Ciudad Plateada. Ex líder de gimnasio de Ciudad Plateada, padre de Brock.
Tras la contaminación de Ciudad Pride por la beta de mineral viviente, su esposa y su hijo mayor, Brock, se sometieron a un ritual simbiótico con Onyx para proteger a los demás niños. Su esposa murió durante el ritual, y Brock se convirtió en un monstruo mitad humano, mitad bestia, aprisionado en las profundidades del gimnasio. Situación actual: para obtener la cantidad necesaria de medicamentos para frenar la petrificación de los niños restantes, Wu practica la eutanasia a aquellos que ya han comenzado a petrificarse y no tienen salvación, luego los convierte en estatuas y los vende. Cree que esta es la única forma de amor paternal. Nivel de peligro medio. Aunque está parcialmente demente, aún conserva algunas habilidades de combate. Crimson cerró los ojos y respiró profundamente. El amor paternal en este mundo está tan distorsionado que incluso él apenas puede soportarlo. Pero no tuvo tiempo de simpatizar con nadie. La cuenta regresiva para la muerte del Metapop continuaba. Justo cuando Wunen estaba a punto de empujar el carro, Ki-hon salió de las sombras. Etc. Wunen quedó paralizado. Giró lentamente la cabeza, con la mirada nublada bajo la capucha fija en Ki-hon. ¿Un nuevo entrenador? Quiero preguntarte algo, dijo con calma la voz carmesí, sobre el gimnasio de los Pirineos. ¿Un dojo? Se burló Wunen, con la risa a punto de salir de su garganta. ¿Tú también quieres morir? Olvídalo, siempre hay gente valiente cada mes. Hizo una pausa, su mirada se posó en la pupa acorazada en los brazos carmesí, su expresión cambió ligeramente. ¿Una especie primitiva? ¿Aún con vida? Por ahora, Crimson no ocultó nada, necesita energía de roca de alta pureza. Entonces has venido a la persona indicada. Wunen palmeó el carrito. Tengo mucha energía de roca aquí. Cada una de estas estatuas es un producto premium que ha estado sumergida en polvo mineral durante al menos 3 meses. Simplemente rómpeles la cabeza y las glándulas pineales calcificadas que contienen se convertirán en cristales de energía pura. Sus dedos de color rojo brillante se clavaron en su palma y la sangre comenzó a brotar. ¿Aplastar los cráneos de aquellos que aún no están del todo muertos? No necesito eso, apretó los dientes. Solo necesito la credencial del gimnasio. ¿Insignias? Wunen guardó silencio unos segundos y luego soltó una risa frenética. ¿Sabes qué son esas cosas? Son cristales que Xiaogan extrajo de su propio corazón. Cada insignia representa una parte de su humanidad que perdió. De repente se levantó la capucha. Sus pupilas carmesí se contrajeron de repente. El lado derecho de la cara de Wunen estaba completamente petrificado. Además, su cráneo estaba visiblemente deformado, con varias puntas de piedra afiladas que le crecían en el frente, como la evolución deformada de alguna criatura rocosa. ¿Ves eso? Esta es la orden de Ciudad Gris Oscura. Wunen se señaló la cara con voz ronca: cuanto más tiempo permanezcas en esta maldita ciudad, más te convertirás en parte de ellos. Xiaogan ya no lo soporta. Él ni siquiera sabe si es humano o un Onix. Crimson escuchó en silencio. ¿Quieres desafiarlo? Bien. Wunen sacó una pequeña botella de su bolsillo, llena de un líquido rojo oscuro. Este es un disolvente ácido fuerte que refinado con métodos prohibidos. Es lo único que puede romper el caparazón petrificado de Xiaogan. Pero recuerda. Metió la botella en su mano carmesí, con un brillo suplicante en sus ojos nublados. Si ganas. Mátalo. Por favor. Mátalo. Déjalo libre. Ki-hon agarró la pequeña botella hirviendo y sintió un nudo en la garganta. Wu se dio la vuelta, empujó el carro cargado con sus obras y desapareció al final de la calle, dejando atrás solo un pensamiento fugaz. La entrada al dojo está en la plaza central. Pero recuerda. Una vez dentro, desconfía de cualquier sonido. Especialmente. De aquellos que te llaman por tu nombre. Crimson se quedó solo en la calle vacía. A lo lejos, un enorme edificio de piedra se alzaba tenuemente en la noche. Era el gimnasio gris oscuro. Podía ver algo enorme respirando lentamente en los cimientos del edificio. Con cada respiración, el aire circundante se distorsionaba y el suelo temblaba profundamente. Eso no es un edificio. Era un gigante viviente, formado a partir de la fusión de carne y roca. Y en algún lugar dentro de su cuerpo, un niño que una vez fue llamado Xiaogan está encarcelado. Crimson miró la botella de ácido fuerte que tenía en la mano, luego miró a la débil pupa acorazada que tenía en los brazos. No tenía elección. Vamos, Pikachu.
La figura amarilla lo siguió en silencio. Las bolsas eléctricas a ambos lados de su rostro se destellaban levemente. Crimson se dirigió hacia el gigante dormido. La entrada al gimnasio de los Pirineos es una enorme puerta de piedra con forma de boca de onix. Desde la rendija de la puerta salía una respiración pesada y griega, un murmullo débil y doloroso. Ayúdame. Papá, me duele mucho. Los pasos carmesí se detuvieron por un momento. Capítulo 16. La beta de mineral viva del gimnasio de los Pirineos. Crimson se paró frente a la puerta de piedra retorcida, con las yemas de los dedos presionadas contra la fría y áspera pared de roca. Los murmullos que salían de la grieta de la puerta eran como un cuchillo sin filo que raspaba un hueso. Cada sonido perforaba los tímpanos. Ayúdame. Me duele mucho. La voz era muy suave, tan suave como una brisa que se filtraba desde las profundidades de la tierra. Pero Crimson lo notó, era una voz humana, el grito de auxilio de un niño en un dolor extremo. Xiaogan. Pokédex Real. Análisis del entorno, Gimnasio Peuter. Advertencia: aquí no hay suelo, solo un campo minado de innumerables piedrecitas. Cada paso podría despertar una bomba dormida. Regla 11: no hables alto dentro del gimnasio. Los ecos despertarán cosas ocultas en las paredes de roca. Sugerencia: encuentra el núcleo y destrúyelo, o quedarás atrapado en este laberinto viviente para siempre. Quijon respiró profundamente, puso la mano en la puerta y la empujó suavemente para abrirla. Chirrido, no era el sonido del metal frotándose, sino más bien un sonido húmedo y carnoso al desgarrarse. El interior de la puerta estaba completamente oscuro. Crimson sacó una barra luminosa, la rompió y una espantosa luz verde explotó en la oscuridad. Él quedó atónito. Esto no es un dojo. Es una mina. Una mina enorme y sin fondo. Las paredes rocosas circundantes descienden en espiral, con una serie de escalones de piedra cada pocos metros, que recuerdan la pared interior de una concha de caracol gigante. Y en ellas se incrustan innumerables pares de ojos. No, esos no son ojos. Esa es una piedra pequeña. Las pequeñas piedritas, densamente apiñadas, como llagas que crecían en la roca, llenaban cada centímetro de espacio. Tenían los ojos fuertemente cerrados y sus cuerpos cubiertos por una fina capa de cristales minerales, que reflejaba una luz inquietante bajo la barra luminosa. Están inactivos. Pero se despertarán al más mínimo ruido. Crimson subió suavemente el primer escalón. La sensación bajo mis pies era muy extraña. No era piedra. Era una especie de sustancia elástica y cálida. Miró hacia abajo y vio que la superficie de los escalones estaba cubierta por una película translúcida, bajo la cual podía ver un líquido rojo que fluía lentamente. Vaso sanguíneo. Todo el dojo está vivo. Guía de imágenes reales. Actualización: análisis de la estructura de vetas minerales vivas. Este gimnasio está construido dentro del cuerpo de un onix de nivel OR. No murió. En cambio, extendió su cuerpo hasta formar una estructura. Brock se encuentra en su corazón, viviendo en simbiosis con él. Advertencia: puede detectar cada paso que das. Crimson agarró con fuerza la botella de ácido fuerte que llevaba en la cintura. Debemos encontrar la cuestión central. Bajó la escalera de caracol, dando cada paso con cuidado, temeroso de hacer un ruido innecesario. Pikachu lo siguió, sin atreverse siquiera a mostrar su saco eléctrico. Después de descender unos 50 metros, Crimson vio al primer aprendiz. Era un niño con un uniforme de taekwondo gris, congelado en posición de golpear, parado inmóvil en el borde de las escaleras. Su piel era de un blanco grisáceo antinatural, y la mitad de su cuerpo estaba petrificado. Pero lo más extraño eran sus ojos. No había blanco en sus pupilas, solo una masa gris caótica que miraba fijamente al frente. Él todavía está vivo. Desafiador. La boca del chico se abrió rígidamente, pronunciando sílabas entrecortadas. Sus dedos temblaron levemente al recoger del suelo una piedra del tamaño de un puño y arrojársela mecánicamente a Crimson. No fue un ataque. Es un ritual. Análisis real de la Pokédex. Objetivo: aprendiz de gimnasio petrificado. Han perdido la consciencia de sí mismos y se han convertido en parte de la beta mineral viviente. Lanzarán ataques según sus instrucciones programadas, pero no pueden distinguir entre amigos y enemigos. Consejo: no tomes represalias. Entablar combate despertará a todos los geodudes. Crimson esquivó la pequeña piedra que volaba lentamente, moviéndose a un lado, sin tomar represalias.
El niño parecía haber completado su tarea. Su cuerpo se puso rígido nuevamente, convirtiéndolo en una estatua. Crimson continuó su avance. Tras descender otros 12 metros, aparecieron más y más aprendices a ambos lados de los escalones. Algunos mantenían una postura de bloqueo, mientras que otros levantaban los puños, petrificados como estatuas, pero sus ojos seguían moviéndose ligeramente, siguiendo la figura carmesí. El aire se estaba volviendo cada vez más sofocante y caluroso. Quijón podía oír los latidos de su corazón. Cada latido era como un tambor en su oído. El sudor le corría por la espalda, empapando su ropa. Finalmente vio el fondo de la mina. Era un vasto espacio circular, con el suelo cubierto de escombros y escoria. En el centro mismo del espacio, se enroscaba una gigantesca criatura serpenteante hecha de roca y carne entrelazadas. Onix. Pero ya no es un Pokémon normal. Su cuerpo parecía haberse derretido, con la mitad inferior completamente incrustada en el suelo, fundiéndose con la mina. La superficie de la roca gris estaba cubierta de grietas veteadas, por las que fluía un líquido rojo oscuro, parecido a la lava. Su cabeza colgaba en el aire, sus mandíbulas estaban ligeramente abiertas y respiraba con dificultad. Y en el centro de la frente a esa enorme cabeza había una figura humana. Xiaogan. No tenía camisa, su piel se fusionaba con la concha rocosa del onix gigante y tenía un enorme agujero en el pecho a través del cual se podía ver el corazón latiendo. No era de carne y hueso, sino un brillante cristal mineral azul. Esa es la insignia en sí. Los ojos de Xiaogan estaban abiertos, pero sus pupilas estaban desenfocadas, como si hubieran perdido el foco. Sus labios temblaron levemente, emitiendo el mismo murmullo que la figura carmesí del otro lado de la puerta había oído. Me duele. Papá, ayúdame. Siento una sensación apretada en la garganta roja. Esto no es una batalla. Esto es una ejecución. Lo siento. Quijón dijo en voz baja, sacando la botella de solvente ácido fuerte de su bolsillo. Justo cuando estaba a punto de correr hacia Xiaogan. Auge. Todo el pozo de la mina se sacudió violentamente. La serpiente de roca gigante abrió los ojos. Esos no eran ojos normales, sino dos llamas rojas y oscuras. Miró fijamente al carmesí y emitió un rugido ensordecedor. Rugido. Las ondas sonoras eran tan poderosas que parecían tangibles y levantaban una lluvia de piedras rotas. En las paredes de roca circundantes, todas las pequeñas piedras de puño abrieron los ojos al mismo tiempo, y los cristales de sus cuerpos se hicieron añicos, revelando los horribles núcleos de roca que había en su interior. Guía ilustrada real advertencia al despertar de la calamidad de nivel señor. Mimetismo, Onix especie de vena. Nivel de peligro nivel señor. Debilidad destruye su punto de conexión con Xiaogan el cristal del corazón. Pero eso también matará a Xiaogan. Crimson apretó los dientes. Pikachu, cúbrenos por completo. Un rayo dorado explotó, impactando contra el Geodude despertado. Aunque la electricidad fue ineficaz contra las criaturas de tipo roca, el inmenso impacto las hizo volar. Crimson aprovechó la oportunidad para lanzarse hacia Onix. La cola del onix gigante se abalanzó sobre él, y Crimson rodó de lado, con piedras zumbando junto a su mejilla. No se detuvo, siguió adelante, agarrando con fuerza el frasco de ácido. 10 metros. 5 metros. 3 metros. Los ojos de Xiaogan de repente se enfocaron y se encontraron con la mirada carmesí. En esos ojos, había dolor, desesperación y un rayo de esperanza de alivio. Mátame. Sus labios se movieron en silencio. Crimson saltó y estrelló la botella de ácido fuerte contra el cristal del corazón. El vidrio se hizo añicos y un líquido rojo oscuro salpicó los cristales, produciendo un sonido corrosivo y áspero. Silbido. El onix gigante emitió un siseo que era incluso más aterrador que un grito, y todo su cuerpo comenzó a desintegrarse. El cuerpo de Xiaogan fue arrancado de la roca y se estrelló con fuerza contra el suelo. Del agujero en su pecho, el cristal azul salió rodando, dio varias vueltas por el suelo y se detuvo a los pies de Quijón. Crimson recogió la insignia. Muy caliente. Se giró para mirar a Xiaogan. El niño yacía entre los escombros, con el pecho cubierto de sangre, pero finalmente una sonrisa apareció en su rostro. Gracias. El sonido se fue haciendo cada vez más débil hasta que finalmente se quedó en silencio.
todo el dojo comenzó a derrumbarse. Las pequeñas piedritas de la pared rocosa cayeron y se convirtieron en escombros. El cuerpo de la gigantesca serpiente de roca se desintegró, convirtiéndose en un montón de escoria que desprendía humo negro. Crimson recogió la pupa blindada y se dio la vuelta para huir. Detrás de mí se extendía un infierno que se derrumbaba. Un destello de luz apareció más adelante. En el momento en que atravesó la puerta de piedra, todo el dojo se derrumbó con un rugido, levantando nubes de polvo. Ki-hon se arrodilló en el suelo, jadeando pesadamente. La insignia en su mano emitía una tenue luz azul, que era absorbida lentamente por la pupa blindada. Capítulo 17. Mitad humana, mitad demonio, las lágrimas de Xiaogan. Las ruinas del gimnasio gris oscuro aún humean. Crimson se arrodilló ante el montón de escombros. La insignia gris que sostenía en la mano ya no brillaba, su energía había sido absorbida por completo por la pupa acorazada. La pupa en sus brazos recuperó su brillo verde esmeralda, las grietas cicatrizaban lentamente y su vitalidad había ascendido con dificultad del 23% al 41%. Por ahora estamos a salvo. Pero Crimson no sintió alivio. Su mirada permaneció fija en el cuerpo destrozado, no muy lejos. Xiaogan. No, ya no se les puede llamar humanos. La mitad inferior de su cuerpo, expuesta entre las ruinas, revelada por completa la verdad de este ritual simbiótico. No se trataba de una simple fusión, sino de una sustitución extremadamente cruel. Las piernas de Xiaogan habían desaparecido hacía tiempo, reemplazadas por una cola de serpiente de obsidiana, cuya superficie estaba cubierta de venas rojo oscuro que parecían nervios, y que ahora se marchaba y calcificaba lentamente. Su torso estaba desnudo, su piel de un gris mortal, y la sangre aún manaba del agujero en su pecho, corroído por un ácido fuerte. Pero lo más inquietante eran sus ojos, esos ojos que permanecían firmemente cerrados. No por la muerte. Más bien, es porque sus párpados se han petrificado y pegado, lo que les hace imposible abrir los ojos para siempre. Guía ilustrada. Análisis de cadáveres, Xiaogan simbionte de roca, restos. Estado muerto. A causa de la muerte, la destrucción de la fuente de energía central provocó el colapso del sistema simbiótico. Nota: en el último segundo antes de morir, las glándulas lacrimales bajo sus pupilas secretaron una gran cantidad de líquido. Incapaces de fluir, estas lágrimas quedaron atrapadas en sus párpados petrificados, solidificándose en dos cristales minerales transparentes. Si se extrajeran, serán piedras del dolor extremadamente puras, una rara cristalización de energía emocional. Crimson permaneció en silencio durante un largo rato. No recuperó las dos piedras del dolor. Hay cosas que no deben considerarse botón de guerra. Lo siento. Dijo en voz baja, sacó un paño andrajoso de su mochila y cubrió el rostro de Xiaogan, que nunca pudo abrir los ojos. En ese momento se oyeron pasos a lo lejos. Pesado, lento y acompañado del ruido áspero del metal rozando contra la piedra. De repente, Red se puso de pie y Pikachu entró instantáneamente en modo batalla, con las bolsas eléctricas en ambos lados de sus mejillas destellando a baja frecuencia. Una figura alta salió lentamente de la niebla. Eso es habilidad marcial. El padre de Xiaogan, el vendedor de estatuas más grandes de Ciudad Gris Oscuro, empujaba su destartalada carretilla, acercándose a las ruinas paso a paso. Se le cayó la capucha. Crimson finalmente vio su apariencia completa. La mitad derecha de su rostro estaba completamente petrificada, la izquierda estaba cubierta de grietas y las afiladas púas de piedra en su frente eran aún más gruesas, casi atravesándole el cuero cabelludo. Su ojo izquierdo estaba nublado, pero aún podía moverse. Su ojo derecho se había convertido por completo en una cuenca de piedra opaca. Vio el cuerpo de Xiaogan. Wu se detuvo, la carretilla hizo un último crujido y luego se quedó en silencio. Se quedó allí, inmóvil, como una estatua. Un largo tiempo. Gracias. Su voz era muy suave, tan suave como el susurro del viento soplando a través de los guijarros. Gracias. Por matarlo. Wunen caminó lentamente hacia el cuerpo de Xiaogan, se agachó y acarició suavemente el rostro de su hijo cubierto por un paño con su mano izquierda todavía relativamente ágil. Empezó a entrenar en el gimnasio a los 5 años, se dijo Wunen con una voz extrañamente hueca. En aquel entonces, Ciudad Plateada aún no estaba contaminada. Trabajó muy duro, queriendo convertirse en el entrenador de tipo roca más fuerte y proteger a sus hermanos menores.
Pero la calamidad llegó demasiado rápido. Cuando ese maldito Onix emergió de la tierra, la ciudad entera solo tenía dos opciones: o todos se convertían en piedra, o alguien se sacrificaba para venderlo bajo el gimnasio. Los dedos de Wunen temblaron mientras acariciaba los ojos eternamente cerrados de Xiaogan. Su madre fue la primera. Pero fracasó porque no era lo suficientemente fuerte. Así que Xiaogan fue tras ella. Lo logró. Pero el precio fue que se convirtió en este horrible desastre. Wunen repentinamente levantó la cabeza, su nublado ojo izquierdo se fijó en Qi-Hong, la locura y la súplica destellaron en su interior. ¿Lo sabías? Pasa cada día en agonía. Siente cómo las rocas se tragan su carne poco a poco, y oye la conciencia del Onix rugiendo en su mente, intentando apoderarse de su cuerpo por completo. Pero no se atrevió a morir. Porque si muere, el monstruo se saldrá de control y la ciudad entera quedará arrasada de la noche a la mañana. Así que no le quedó más remedio que aguantar. Aguantó durante 3 años. Cada vez que emite una insignia, está arrancando un pedazo de humanidad de su corazón y usando ese cristal para suprimir temporalmente la influencia corrosiva del Onix. Pero cuantas más insignias entrega, menos humano se vuelve. Al final. Ni siquiera pude oír mi voz. La voz de Wunen se quebró por la emoción. El ojo derecho petrificado no podía derramar lágrimas, pero en el ojo izquierdo, lágrimas turbias mezcladas con sangre corrieron por las grietas y gotearon sobre el rostro frío de Xiaogan. Matarlo es salvarlo. Así que. Gracias. Wunen se puso de pie, sacó una pesada bolsa de tela de su bolsillo y se la metió en la mano a Qi-Hong. Esta es mi cuota de suavizante que he ahorrado durante 3 años. Tómala y lárgate a esta maldita ciudad. No hay nada atrás. La ciudad gris oscura. No tiene salvación. Después de terminar con el resto de los niños, iré a visitar a Xiaogan y a su madre. Wu se dio la vuelta, empujando la carretilla vacía, y caminó paso a paso hacia las profundidades de la niebla. Su espalda estaba encorvada, la diferencia de altura entre sus hombros izquierdo y derecho se hacía cada vez más evidente y su pierna derecha petrificada se arrastraba por el suelo, dejando un profundo rasguño. Mientras Crimson observaba cómo la figura desaparecía gradualmente, sintió como si su garganta estuviera bloqueada por algo. Quería decir algo. Pero al final no dijo nada. En este mundo, algunos dolores no se pueden consolar con palabras. Crimson se dio la vuelta y miró en dirección a la salida de Ciudad Gris Oscuro. Él tuvo que irse. Aunque la vitalidad de la cápsula blindada se ha recuperado al 41%, la radiación petrificada en esta ciudad es demasiado fuerte y permanecer allí durante demasiado tiempo solo la pondrá nuevamente en peligro. Y miró la insignia descolorida que tenía en la mano. Artículo: insignia gris oscuro agotado. Nota: esta insignia forma parte del corazón de Brock. Su energía ha sido absorbida por completo, pero el sistema de la liga aún reconoce su validez como prueba de haber completado el desafío de gimnasio. Número actual de insignias: 1/8. 1. Se necesitan 7 más. Crimson guardó la insignia en su mochila, recogió la pupa blindada y caminó hacia la puerta de la ciudad. Pikachu lo siguió, su forma amarilla resaltando contra la niebla gris. Mientras pasaba por la puerta de piedra agrietada, Crimson miró hacia atrás una última vez. La ciudad gris oscura permaneció envuelta en un silencio sepulcral. Nadie los despidió y nadie los aplaudió. Solo el viento, al pasar a través de las grietas de las rocas, emitía un sonido bajo y triste. Era como si la ciudad estuviera llorando. Crimson se dio la vuelta y nunca miró atrás. Más adelante se encuentra la Ruta 3, que conduce a Ciudad Cerúlea. Hay agua, vegetación y la organización de resistencia establecida por la legendaria Santa del Mar Profundo, Xiaoxia. Pero antes de eso, Qi-Hong miró hacia la derecha hacia la continua cadena montañosa. Tsukimiyama. Una zona prohibida conocida como el cráter del meteorito viviente y también la legendaria guarida del culto a Pit-Pi. Allí enterrados hay grandes cantidades de piedras lunares y griega, algo aún más antiguo y aterrador. Mapa realista: sugerencias de ruta. Las reservas de energía del Metapod aún son insuficientes para una batalla prolongada. Recomendación: adéntrate en el monte Tsukimi para encontrar la veta de piedra lunar super grande y recuperarte por completo. Advertencia: una calamidad de nivel lore existe en la zona central del monte Tsukimi.
Por favor, prepárense para la batalla. Crimson agarró con fuerza el cuchillo de su asador que llevaba en la cintura. Vamos. Dijo en voz baja, todavía queda un largo camino por recorrer. El ratón eléctrico amarillo emitía un chillido bajo y seguía de cerca a su dueño. El hombre y el ratón desaparecieron en la bifurcación del camino que conduce al monte Tsukimi. Detrás de ellos, sobre las ruinas de Ciudad Gris Oscuro, un brazo petrificado emergió de los escombros, con sus 5 dedos bien abiertos, como si se estuviera despidiendo por última vez. Posteriormente, todo el dojo se derrumbó por completo, convirtiéndose en polvo y desapareciendo con el viento. Capítulo 18. El altar de la luz de la luna del culto de Pikmi. La entrada al monte Tsukimi está oculta tras un discreto camino lateral en la ruta 3. El cielo blanco grisáceo estaba completamente oscurecido, reemplazado por un inquietante resplandor azul pálido. No era la luz del sol, sino una especie de fluorescencia que se filtraba desde el interior de la montaña, como innumerables luciérnagas arrastrándose por la pared rocosa. Quijote se encontraba en el paso de montaña, mirando la oscura abertura que parecía una cueva. La pupa acorazada en mis brazos tembló levemente. Aunque su vitalidad se había recuperado al 41%, estaba lejos de ser suficiente. La energía de la insignia gris oscura apenas la había estabilizado. Para sanar por completo, se necesitaba una fuente de energía de roca más pura y abundante. Según la enciclopedia, en las profundidades del monte Tsukimi se encuentra enterrada una veta de piedra lunar de gran tamaño, una reliquia sagrada lo suficientemente poderosa como para restaurar completamente Metapod. Pero el precio es... Guía auténtica análisis ambiental del monte Tsukimi. Advertencia: esta montaña no es una estructura geológica formada naturalmente, sino un meteorito viviente que cayó en tiempos antiguos. Su núcleo aún arde lentamente, liberando intensas oleadas de contaminación mental con cada respiración. Regla 12. Dentro del monte Tsukimi, desconfía de cualquier cosa que parezca adorable. Las hadas no son espíritus. Son parásitos nacidos de meteoritos que atraen a sus presas con ilusiones antes de alimentarse de ellas desde dentro. Nivel de peligro actual alto. Crimson respiró profundamente y se adentró en las sombras. En el momento en que pasas por la abertura, los sonidos del mundo desaparecen. No fue un silencio absoluto, sino una aniquilación absoluta. Incluso el sonido de la propia respiración parecía ser absorbido por una barrera invisible, dejando solo el zumbido de la sangre fluyendo en los tímpanos. El suelo bajo sus pies no era piedra, sino una sustancia cristalina translúcida que producía un crujido crujiente al pisarlo. Quijote miró hacia abajo y descubrió que esos bajo cristales había innumerables restos biológicos retorcidos, huesos de manos humanas, el cráneo de Bobo y algunas extremidades deformadas, completamente irreconocibles. Esta montaña está devorando gente. Crimson avanzó de puntillas por el único camino. Las paredes de roca de ambos lados están cubiertas de ranuras con forma de panel, y una criatura esférica de color rosa está acurrucada en cada ranura. Pipí. Pero no era el tipo de sprite redondo, danzante y lindo del juego. Su piel era de una rosa enfermizo, cubierta de una secreción pegajosa. Sus distintivas orejas eran en realidad 2 tentáculos enroscados que se retorcían ligeramente. Lo más extraño es que sus ojos no eran pupilas negras, sino 2 vacíos sin fondo, dentro de los cuales se podía ver vagamente una especie de líquido viscoso arremolinándose. Guía ilustrada: análisis del tema mimetismo especies parásitas. Nivel de peligro cataclísmico se mejora al nivel de señor cuando se usa en grupos. Descripción: son los guardianes de las vetas de piedra lunar y también sus ventosas. Pikachu usa sus dulces canciones para crear ilusiones, haciendo que su presa vea lo que más desea. Luego, mientras la presa está aturdida, se introduce en su cuerpo a través de las cuencas de los ojos o la boca para succionar su masa cerebral. Debilidad: depende en gran medida de la energía de la luz lunar. Si se corta su conexión con la veta de mineral, perderá su actividad en 30 segundos. Crimson agarró con fuerza el cuchillo de su asador que llevaba en la cintura. No molestó al dormido Pipí, sino que se mantuvo cuidadosamente cerca de la pared de roca, evitando cada surco en forma de panel. Después de caminar unos 200 metros, el pasaje comenzó a descender. El aire estaba lleno de una fragancia dulce y empalagosa, no el aroma de las flores, sino el dulce olor de algo fermentando a partir de la descomposición, como el hedor de innumerables frutas de árboles aplastadas en una pila de cadáveres. A pesar de sentirse mareado, Crimson siguió adelante.
En ese momento se oyó un canto desde lejos. No era una canción humana, ni un grito de Pokémon, sino una extraña armonía en algún punto intermedio. La. La melodía es sencilla, pero cada sílaba parece llegar directamente al cerebro, sin pasar por los tímpanos y resonando en lo profundo de la conciencia. Crimson se tapó los oídos bruscamente, pero no sirvió de nada. Ese sonido no viajó por el aire. Era contaminación mental. Imagen realista. Advertencia: se ha detectado una alta concentración de psicotoxina. Fuente: coro de la luz de la luna de Picpí. Este es un hechizo colectivo que activa recuerdos felices en la mente del receptor, creando una alucinación extremadamente realista. Sugerencia: manténgase alerta. Si está atrapado en una alucinación durante más de 3 minutos, su conciencia quedará atrapada permanentemente en el sueño y su cuerpo se convertirá en alimento para su piel. Crimson presionó los dientes y usó la hoja del cuchillo de su asador para cortarse la palma. El dolor insoportable lo mantuvo consciente por el momento. Miró hacia arriba y vio una deslumbrante luz azul plateada brillando desde el final del pasaje que tenía delante. Ahí es donde se encuentra la beta mineral. Crimson aceleró el paso y corrió hacia la luz. Después de pasar por la última grieta estrecha, la vista se abrió de repente. Ante ellos se extendía una enorme caverna subterránea, de más de 100 metros de diámetro y al menos 30 metros de altura. Las paredes, el suelo y el techo de la caverna estaban cubiertos por una capa de cristales de color azul plateado que emitían una luz tenue pero fría. En el mismo centro del vacío, flota suspendida una enorme piedra lunar, de 3 metros de altura. No es un objeto inanimado, sino que respira lentamente. Con cada pulso, un halo azul plateado se extiende hacia afuera y todo el vacío pulsa al ritmo de él. Galería de imágenes reales. Objetivo confirmado: beta de piedra lunar de gran tamaño. Núcleo activo. Pureza 99,7%. Estado: se activa mediante algún tipo de ritual. Advertencia: se detecta actividad vital significativa alrededor de la beta. Se recomienda evacuación inmediata. Pero el carmesí no se desvaneció. Porque vio la verdad sobre el ritual. Decenas de Pikachu rodeaban esa enorme piedra lunar. No estaban de pie, estaban clavados al suelo. Cada extremidad de Pipi fue perforada por afilados fragmentos de piedra lunar, clavándola al suelo. La sangre fluyó lentamente por los cristales, convergiendo en un complejo círculo mágico. Todavía están vivos. Pero esos ojos vacíos habían perdido todo su brillo. Sus bocas se abrían y cerraban mecánicamente, emitiendo ese inquietante coro de la. Eso no era cantar. Era gritar. Los gritos se transformaron en una melodía. En el mismo centro del círculo mágico se encontró un gigante Piccolo. Su cuerpo estaba cubierto de puntos, y se podía ver tejido muscular retorcido bajo su piel rosada. En su espalda crecían un par de alas hechas de piel humana, que batían lentamente. Sostenía en su mano un cetro hecho con hueso de bebé y estaba cantando un antiguo encantamiento sobre la piedra lunar. Guía ilustrada. Objetivo de análisis: Pecos y mímico sacerdote. Nivel de peligro: nivel señor. Descripción: este es el obispo del culto de los mirones. Activa a la fuerza la conciencia de la beta de piedra lunar sacrificando a los de su especie, intentando transformarla en una calamidad controlable. Debilidad: su poder proviene del cetro. Si este se destruye, el ritual se interrumpirá. En ese momento, Piccolo giró la cabeza. Una extraña sonrisa se extiende por ese rostro distorsionado. Nuevas ofrendas han llegado. Su sonido es una mezcla de innumerables voces humanas, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, todas apiñadas, como si innumerables bocas hablaran al mismo tiempo. Muy bien. Muy bien. Ofrece tu pureza, a mi señor. Piccolo levantó su cetro y lo agitó con fuerza. Las pieles que estaban clavadas al suelo explotaron al mismo tiempo, su sangre y carne salpicaron y se convirtieron en rayos de luz rosa que se vertieron en la beta de piedra lunar. La luz de la beta mineral surgió de repente. Toda la cavidad empezó a temblar violentamente. La enorme piedra lunar está eclosionando. Crimson sabía que si despertaba por completo, todo el monte Tsukimi se convertiría en una trampa gigante, devorando a todos los seres vivos. Pero al mismo tiempo, también sabía. La pupa acorazada necesita esta energía. Si nos retiramos ahora, morirá. Moriría si se apresurara a apoderarse de él. No había otra opción.
De repente, Crimson sacó todos los orbes del nido de sangre de su cintura, rugiendo al mismo tiempo. Pikachu. Metapod. Máxima potencia. Un rayo amarillo y una luz purificadora verde esmeralda explotan simultáneamente. Y en ese mar de luz azul plateada, comenzó una apuesta loca. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 19. El meteorito viviente del monte Tsukimi. El suelo bajo mis pies gritaba. No era el sonido de rocas frotándose entre sí, sino más bien el presionado y dislocación de un esqueleto inimaginablemente masivo. Crimson se aferró a la pupa acorazada, corriendo desesperadamente por el túnel que se derrumbaba. Estalactitas llovieron desde arriba como lanzas, estrellándose junto a ella y explotando en una nube de polvo. Pikachu. No te des la vuelta. Rojo rugió y agarró a Pikachu, que intentaba darse la vuelta y liberar una descarga eléctrica. Un terremoto de esta magnitud no es en absoluto un tamaño de tierra normal. El monte Tsukimi estuvo en movimiento todo el tiempo. Finalmente, un tenue rayo de luz apareció delante. Esa era la salida. Quijon apretó los dientes, sintiendo como si le ardieran los pulmones. Empleó todas sus fuerzas, y antes de que la última roca sellara la entrada de la cueva, se deslizó como una bala de cañón, estrellándose con fuerza contra la ladera rocosa. Auge. La cueva detrás de ellos se derrumbó por completo, levantando columnas de polvo de decenas de metros de altura. Pero esto es solo el comienzo. Todo el pico de la montaña emitía un sonido crepitante que hacía rechinar los dientes. Ignorando los raspones en su cuerpo, Quijon se levantó rápidamente y miró hacia atrás. Las pupilas se contrajeron de repente. Eso no fue un deslizamiento de tierra. Eso es algo que se está levantando. Las crestas montañosas, antaño continuo, se están quebrando y elevando, con enormes rocas que caen como gotas de lluvia, revelando la oscura y áspera capa exterior que se encuentra debajo. Es una corteza quitinosa llena de cráteres, cada depresión brilla con una luz azul inquietante y fantasmal. Dos núcleos de meteorito carmesí, cada uno del tamaño de una casa, se abrieron lentamente a la mitad de la montaña. Zumbido, en ese instante, una aterradora onda gravitacional barrió toda el área, y Crimson sintió como si sus órganos internos estuvieran a punto de ser aplastados. Guía ilustrada real advertencia: se detectó una calamidad de nivel OR. Objetivo: mimetismo, roca retumbante tipo meteorito. Descripción: no es un Pokémon roca común y corriente, sino un meteorito viviente camuflado en la cima de una montaña, inactivo durante miles de años. Devoró una veta entera de piedra lunar, usándola como exoesqueleto. Estado despertado enfurecido por el robo de energía central. Quijon miró su pecho. La luz azul plateada que emanaba de la pupa acorazada se volvió cada vez más deslumbrante. Era la energía que acababa de extraer de la veta de mineral. Para este coloso dormido, lo que yacía en su abrazo carmesí no era una pupa, sino su válvula cardíaca robada. Rugido. La roca retumbante emitía un rugido profundo, un sonido que no parecía el de una criatura viviente, sino más bien el de la fricción de las placas tectónicas. Su enorme mano rocosa se estrelló contra el suelo, creando una onda de choque que se precipitó directamente hacia Crimson. ¡Maldita mar! Crimson intentó esquivarlo, pero la luz de la pupa blindada se destellaba rápidamente. La evolución había comenzado. En este momento crítico, cualquier temblor violento podría provocar que la evolución fracase, convirtiendo la vida interior en un charco de pus. No se mueva. Solo podemos defender. Pikachu. Distensión. Pikachu. La figura amarilla se transformó en un rayo negro y cargó hacia la colosal mano de roca que cubría el cielo. Auge. Un rayo explotó. La cola de acero de Pikachu, azotando con todas sus fuerzas, se estrelló contra la mano de Golem. Pero el caparazón era demasiado duro. La electricidad negra solo dejó una ligera quemadura en la superficie, sin siquiera lanzar un fragmento de roca. Pikachu, por otro lado, fue arrojado hacia atrás por el retroceso y se estrelló fuertemente contra una pila de escombros, haciendo un gesto de dolor. La diferencia de tamaño es demasiado grande. Un gigante de 50 metros de altura, a esta distancia, es prácticamente un dios inquebrantable. Guía de personajes reales. Análisis de debilidades. Su capa exterior, comprimida durante milenios, es más dura que el diamante.
Los ataques convencionales no pueden penetrar sus defensas. La única solución aprovechar su inherente inestabilidad. Las brillantes piedras lunares incrustadas en su superficie son energía cristalizada de los sacrificios que ha devorado. Detonarlas romperá su capa exterior. ¿Detonar? La mirada carmesí recorrió rápidamente el enorme cuerpo del retador. De hecho, innumerables piedras lunares estaban incrustadas en esas depresiones similares a cráteres. Estaban conectados por una especie de circuito energético, similar a los vasos sanguíneos, y finalmente convergían hacia la cabeza. Eso es una bomba. ¿Pero qué pasa con el fusible? Su mano carmesí tocó la botella de disolvente ácido fuerte que había tomado de Wunen en su cintura, y luego tocó el cuchillo deshuesador oxidado. Los ácidos fuertes pueden corroer los circuitos de energía y un cuchillo deshuesador puede abrir los cristales. Pero eso requiere que alguien suba. Sube a esa montaña viviente y furiosa. Pikachu. Crimson colocó la pupa acorazada ardiente que llevaba en sus brazos en un surco detrás de una roca, con su voz extrañamente tranquila. Cuídalo. Si no regreso. Entonces cómelo y huye. Pikachu salió arrastrándose de entre los escombros y escupió la sangre que tenía en la boca. Miró a la pupa brillante y luego a la carmesí. En lugar de dejar escapar su característica mueca de desprecio, se agachó en silencio y se paró frente a la pupa acorazada, con su pelaje erizado y siseando. Quijón respiró profundamente y agarró firmemente la botella de vidrio y el cuchillo para deshuesar en sus manos. Vamos, grandullón. Salió de su escondite, pero en lugar de huir, cargó directamente hacia la mano gigante de la roca retumbante que se apoyaba contra el suelo. Los ojos de meteorito ardiente de Longlongian giraron, aparentemente preguntándose por qué esta hormiga estaba cortando a la muerte. Justo cuando levantó su mano para aplastar al insecto y matarlo. Saltó carmesí. Pisó la áspera textura rocosa de los dedos del retumbante y, como un ágil geco, instantáneamente se lanzó sobre su espalda. Se sintió un temblor parecido a un sismo. Longlongian agitó los brazos enojado, tratando de sacudirse las pulgas de su cuerpo. Crimson se aferró con fuerza a las grietas de la roca, sus uñas se quebraron y la sangre se filtró, pero no sintió dolor. Sus ojos estaban fijos solo en el enorme cráter sobre él. Trepar. Subir desesperadamente. Cada paso era una apuesta a la muerte. Innumerables piedras llovieron, golpeando la espalda carmesí con golpes sordos. Finalmente, subió a una depresión situada en el hombro del rumbler. Aquí está incrustada una piedra lunar del tamaño de un lavabo, que emite una tenue luz azul. Justo cuando Crimson estaba a punto de hacer un movimiento, sus movimientos se congelaron de repente. Con la ayuda de la luz azul, pudo ver la verdadera naturaleza de esta abolladura. No es solo una piedra. Alrededor de la piedra lunar, innumerables extremidades humanas retorcidas y petrificadas se apretujaban. Parecían haber sido presionadas a la fuerza contra la roca, dejando solo la mitad de un rostro o una mano al descubierto. Eran humanos que habían sido devorados como sacrificios durante miles de años. En ese momento, cuando el golem despierta, estos rostros petrificados también parecen contorsionarse en agonía. Ayuda. Ayúdame. Una mano petrificada agarró el tobillo carmesí. Un leve silbido salió de la boca entreabierta. Imagen verdadera, no escuches. Ese es el eco del resentimiento. Con una expresión en blanco, Crimson levantó su pie y aplastó la mano de piedra. Hacer clic. En este mundo, la compasión es la forma más barata de entierro. Levantó la botella de ácido fuerte que tenía en la mano y vertió un poco sobre el borde de la piedra lunar. Chisporoteo, chisporoteo. Se elevó un humo blanco acre y el duro circuito de energía comenzó a suavizarse. Rugido. El golem presentía que algo andaba mal. Levantó la otra mano y se dio una fuerte palmada en el hombro, como si estuviera matando a un mosquito. Una sombra se cernía sobre nosotros. Crimson no lo esquivó. No hay escapatoria. Levantó el cuchillo deshuesador oxidado, lo apuntó a la grieta corroída por el ácido fuerte y lo clavó con todas sus fuerzas. Explota el giro. PFF. La hoja atravesó el cuerpo y provocó un cortocircuito en el circuito de energía. La piedra lunar instantáneamente se volvió carmesí, y luego. Aumento. Una violenta explosión se produjo en el hombro de Rumblerock.
Quijon fue arrojada al aire por la onda expansiva, todo su cuerpo voló por los aires como una cometa con una cuerda rota. Pero Rumblebee estaba aún peor. Se produjo una reacción en cadena. La explosión de esa piedra lunar encendió instantáneamente docenas de cristales circundantes a lo largo del circuito de energía. ¡Bang! 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 Una serie de golpes sordos explotan dentro de su cuerpo, su enorme caparazón rocoso se agrietó y una energía azul surgió como magma descontrolado. Rugido. El retumbante dejó escapar un grito doloroso, su enorme cuerpo perdió el equilibrio y se inclinó hacia atrás. Su corazón, la pupa blindada que consideraba su posesión, se ha convertido ahora en su mayor sentencia de muerte. Crimson ajustó su postura en el aire antes de estrellarse fuertemente en una pendiente distante, rodando más de una docena de veces antes de detenerse. Sentía como si mis huesos se estuvieran cayendo a pedazos y mi visión estaba completamente inyectada en sangre. Pero él sonrió. Porque vio, en medio del humo ondulante y la lluvia de energía, una luz blanca pura atravesó la oscuridad. La evolución de Metapod está completa. La cáscara verde, originalmente dura, se hizo añicos poco a poco en las réplicas de la explosión. No se oía ningún canto de insectos como había imaginado, solo un sonido claro y tembloroso, como el de un carillón de viento. Zumbido, un par de alas enormes y translúcidas se desplegaron en el polvo. Estas no son alas comunes y corrientes. Era un par de alas hechas de innumerables cristales hexagonales, que parecían vidrieras. Con cada aleteo, esparcía escamas de color blanco plateado. Cuando estas escalas aterrizaban, brotaba hierba verde y tierna de la tierra antaño quemada. Pokédex, verdadera evolución completa. Nombre Butterfree, forma radiante, definitiva. Atributo insecto / hada, especialización. Descripción: es un ángel nacido del infierno. Absorbió la energía de toda la beta de piedra lunar, transformando el polvo venenoso original en escamas purificadoras. Es el némesis de las calamidades del mimetismo y la única tierra pura en este mundo contaminado. El retumbante luchaba por levantarse, su cabeza, ahora de solo la mitad de su tamaño original, miraba fijamente la luz y la sombra en el aire, dejando escapar un rugido desafiante. No entiende. ¿Por qué su energía da origen a esta cosa? Badaddy abrió lentamente los ojos. Eran un par de ojos compuestos, parecidos al rubí. No miró al gigante que se desmoronaba, sino que bajó la cabeza y miró al niño cubierto de sangre en las ruinas. Una figura carmesí se reflejó en esos ojos dobles. Claro y profundo. El siguiente segundo. La mariposa revoloteaba. No utilicé ninguna habilidad. Simplemente agitó sus alas ligeramente y voló hasta la parte superior de la cabeza de Golem. Cayeron innumerables escamas de color blanco plateado. Fue una escena de una belleza impresionante, pero también la forma más cruel de ejecución. En el momento en que entró en contacto con las escamas, la carne y la sangre miméticas del cuerpo del retador, que aún se retorcían, comenzaron a marcharse y volverse grises, hasta convertirse finalmente en polvo. Purificación. Para esta especie de calamidad mimética que sobrevive a base de resentimiento y carne y sangre, la pureza es el veneno más potente. Rugido. El rugido del retador se hizo cada vez más débil hasta que finalmente, su enorme cuerpo se puso completamente rígido, convirtiéndose nuevamente en una montaña de piedra sin vida. Auge. La enorme cabeza rodó hacia abajo y se detuvo no muy lejos de Crimson. Todo volvió a la calma. Solo las innumerables escamas plateadas brillaban con un brillo onírico bajo la luz de la luna. Pikachu. Pikachu se asomó detrás de la roca, mirando la hermosa, casi deslumbrante mariposa en el aire, y por primera vez, una sensación de asombro apareció en sus ojos oscuros y huecos. Encogió el cuello y sintió un leve dolor en los tentáculos mímicos de su cuerpo. Esta cosa. Es asesina. La mariposa dio una vuelta en el aire, luego dobló sus alas y aterrizó suavemente junto a Crimson. Bajó la cabeza y se frotó cuidadosamente las mejillas rojas y manchadas de sangre con sus peludas antenas. Cálido y suave. Tiene una ligera fragancia dulce. Crimson luchó para levantar su mano y tocó sus alas de cristal. Bienvenido de nuevo. Su voz era ronca y había una leve sonrisa en sus labios. La mariposa gigante emitió un alegre chirrido, extendiendo sus alas y cubriendo suavemente el cuerpo de Crimson, protegiéndolo del frío del viento nocturno.
A lo lejos, un rayo de luz del amanecer apareció en el cielo del este. La luz de la mañana atravesó las nubes y brilló sobre la persona, la mariposa y el ratón. Sobrevivieron en este mundo lleno de desesperación y monstruos. Quijón luchó por sentarse y miró a lo lejos. Al pie de la montaña, un río sinuoso refleja la luz de la mañana y conduce a una ciudad envuelta en niebla. Ciudad Cerúlea. Capítulo 20. Ruta 3. Pantano podrido. No hay camino en la Ruta 3. Lo que yacía ante Crimson era una llama enorme y supurante. El arroyo, antes cristalino, se había secado, reemplazado por un líquido viscoso de color verde oscuro que se retorcía lentamente en el lecho como asfalto hirviendo. La vegetación en ambas orillas tenía un aspecto quemado y ceniciento, con enredaderas negras y retorcidas cubiertas de excrescencias de color rojo oscuro, que liberaban vapores asfixiantes de amoníaco al estallar las burbujas de metano. Quijón se subió el cuello de la camisa, pero el hedor parecía estar vivo y perforaba su cerebro a través de sus fosas nasales. Gran mariposa, mantén la altitud. Arriba, la mariposa de cristal gigante batió sus alas, dispersando escalas plateadas que formaron un tenue halo alrededor del área carmesí, repeliendo la niebla venenosa que intentaba acercarse. Pikachu yacía sobre el hombro rojo, arrugando la nariz con asco y con el pelaje de la cola erizado. Odiaba el agua, y más aún ese semifluido que parecía agua y olía a caca. Guía de imágenes realistas. Advertencia: ingreso a una zona altamente corrosiva. Análisis del terreno. Mimetismo, el caldo de cultivo del barro. Consejo: no confíes en nada que parezca sólido bajo tus pies. Lo que parece tierra podría ser el residuo de un viajero anterior que está digiriendo. Crimson pisó tímidamente una roca que sobresalía. Sí. El sonido de la goma corroyéndose provenía de la suela del zapato. En ese preciso instante, el tranquilo y oscuro pantano verde comenzó a hervir. No hubo rugidos, solo un repugnante gorgoteo. El cieno proveniente de todas direcciones pareció elevarse conscientemente, transformándose en más de una docena de fluidos grises amorfos, bloqueando al instante todas las rutas de escape de Crimson. No tienen forma fija, solo innumerables caras distorsionadas que flotan en la superficie del barro, marcas dejadas dentro de sus cuerpos por las presas que han devorado. Guía de imágenes realistas. Ataque enemigo. Objetivo: mimetismo, lodo tipo mercurio. Características: inmune a la física, con aislamiento eléctrico. Su estructura corporal es similar a la de un fluido no newtoniano. Cuanto más fuerte ataque, mayor será el retroceso. Las llamas encenderán el gas de los pantanos, lanzándolos por los aires. Pikachu. Pikachu instintivamente intentó desatar a Rayo, pero Rojo lo agarró y lo sujetó. No te molestes, es inútil. Crimson observaba con calma el lodo que se acercaba. Era como una serie de altos muros que se derrumbaban lentamente, transmitiendo una sensación de muerte opresiva. Parrilla. Crimson miró la luz deslumbrante en el cielo y dijo: dales un baño. Zumbido, la mariposa de cristal giró con gracia en el aire una vez. Esto no es un ataque, sino una bendición. Escamas plateadas llovieron como una ventisca. En el momento en que esas escalas entraron en contacto con el barro apestoso, ocurrió un milagro. El fluido inmundo, que se retorcía y rugía, se congeló de repente. Su superficie verde oscuro comenzó a endurecerse rápidamente, revelando un brillo cristalino transparente. Gorgoteo. Ga. El slime emitió su último sonido explosivo. Solo unos segundos. La docena de masas de lodo carmesí que rodeaban las estatuas se transformaron en esculturas translúcidas, distorsionadas y coloridas. Ese fue el efecto dominante de las escamas purificadoras: cristalizar a la fuerza todas las estructuras inestables y sucias. Este pantano de la muerte se transformó instantáneamente en un extraño y desolado bosque de cristal. Bien hecho. Crimson caminó sobre un barro helado y apestoso. Sus pies se sintieron duros y fríos. Después de pasar por esta jungla de cristal, la vista se abrió de repente. En el centro del pantano se alzaba una cabaña de madera solitaria y medio derrumbada. Las estacas de madera estaban profundamente incrustadas en la limusina, con la superficie cubierta de moho negro. A la entrada de la casa de madera aún se balanceaba un farol. Las tenues luces amarillas se asomaban entre la niebla venenosa, como el único faro del infierno. Hola, alguien. O mejor dicho, hay seres inteligentes. Guía ilustrada real. Se detectó una señal de vida débil. Raza humana nivel de alienación 35%.
Advertencia: el objetivo ha acumulado una gran cantidad de toxinas y está al borde de la imitación. Crimson agarró el cuchillo desuesador que llevaba en la cintura, indicándole a Pikachu que estaba en guardia, y luego empujó la destartalada puerta de madera. Chirrido, la habitación estaba oscura y el aire estaba lleno de una mezcla de hierbas y carne podrida. En un rincón se acurrucaba una figura pequeña y delgada. Era una niña de unos 14 o 15 años, vestida con una capa andrajosa, con el pelo largo, seco y amarillo como la paja. Estaba arrodillada en el suelo, aferrada con fuerza a una pequeña bestia moribunda. Al oír que la puerta se abrió, la niña se dio la vuelta bruscamente. Cuando Crimson vio su rostro claramente, se quedó sin aliento. Su lado izquierdo de su rostro todavía se parecía al de un humano, delicado pero pálido. Pero su lado derecho estaba cubierto con una capa de finas escamas púrpuras, el blanco de sus ojos se había vuelto de un extraño color púrpura pálido, y sus pupilas estaban erguidas como serpientes. Se trata de una mutación causada por la ingesta de toxinas a largo plazo. No. No te acerques más. La niña gritó con voz ronca, agarrando unas tijeras oxidadas en la mano, protegiendo al pequeño animal en sus brazos. Aquí no hay comida. Fuera. Crimson no se movió, su mirada estaba fija en sus brazos. Eso es una nidona. No es una especie mimética, es la auténtica y original nidona. Pero su estado era terrible. Las manchas venenosas se habían extendido por todo su cuerpo y su respiración era tan débil que era casi inaudible. ¿Eres de Pueblo Paleta? De repente, Crimson habló, y su mirada se posó en una esquina que sobresalía de la capa de la chica. Era una mochila de lona típica de Pueblo Paleta, aunque estaba hecha jirones hasta el punto de ser irreconocible. La niña quedó paralizada, su pupila vertical de color púrpura tembló violentamente. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Yo también. Crimson señaló su sombrero. La hostilidad en los ojos de la muchacha se desvaneció instantáneamente, reemplazada por un colapso desesperado. Guárdalo. Por favor, guárdalo. Ella arrojó las tijeras y se arrastró hacia Crimson con Nidona a cuestas. Mi nombre es Xiao Chun. Escapé con él para evitar que esos monstruos me descubran, bebo veneno diluido todos los días para disfrazarnos de monstruos. Pero no pudo resistir. Su resistencia era demasiado débil. Xiao Chun lloró con todo su corazón, sus lágrimas fluyeron sobre sus escalas y quemaron volutas de humo blanco. Necesita evolucionar. Una vez que evolucione a Nidoran, su físico podrá resistir el gas venenoso de aquí. Pero las piedras lunares son demasiado caras. Llevo 3 años buscando y solo he conseguido algunos fragmentos. Ella tembló cuando abrió la mano, revelando solo unos pocos granos de polvo azul del tamaño de arroz en su palma. Esta cantidad simplemente no es suficiente. Crimson la miró en silencio. En este mundo, para sobrevivir, los humanos pueden convertirse en monstruos. Metió la mano en su mochila y tocó el fragmento relativamente intacto de la piedra lunar que había traído del monte Tsukimi. Era un remanente de la evolución de Butterfree, pero suficiente para una nidorina. Esta cosa se puede cambiar por media tonelada de galletas comprimidas o por una buena pistola en el mercado negro. Quijon miró fijamente a los ojos de Xiao Chun, que eran mitad humanos y mitad serpiente. Vio algo familiar en sus ojos, la misma obsesión por vivir que había visto en los ojos de la oruga. Golpe. Una piedra que brillaba con una tenue luz azul fue arrojada y aterrorizó frente a Xiao Chun. Xiao Chun quedó atónito. Ella recogió la piedra con manos temblorosas, sintiendo la energía que quirúrgica en su interior, como si estuviera sosteniendo el tesoro más preciado del mundo. Dármelo. A mí. Lo necesita, dijo Crimson sucintamente. Xiao Chun no volvió a decir gracias. Sabía que esas 2 palabras tenían muy poco peso. Presionó la piedra lunar contra la frente de Nidona. Zumbido, una suave luz azul brillaba en la destartalada casa de madera. La expresión de dolor de Nidona se suavizó. Su cuerpo se alargó y se transformó bajo la luz. Su piel, antes supurante, se desprendió, dando paso a una gruesa y dura armadura azul, con afiladas púas venenosas que le sobresalían de la espalda. La luz se desvaneció. En el mismo lugar apareció un Nidoran grande y fuerte. Abrió lentamente los ojos. Esos ojos ya no reflejaban la ferocidad de una criatura mimética, pero aún conservaban la dulzura y el cariño que había mostrado durante su tiempo con Nidona.
Bajó la cabeza y lamió suavemente las escamas del rostro de pequeño Chun. Sobrevivieron. Después de que Xiao Chun abrazó a Nido, se quedó en lágrimas. Después de un largo rato, secó las lágrimas y miró hacia arriba, al carmesí. Vas a Ciudad Cerúlea, ¿verdad? Sí. Entonces debes saber una cosa. La expresión de Xiao Chun se volvió inusualmente seria, y un profundo miedo brilló en sus ojos de serpiente. El dojo cerúleo ya no está allí. La actual líder del gimnasio es Misty, la santa de las profundidades. Se sacrificó en el abismo para luchar contra el equipo Rocket y los monstruos del mar. Se sometió a un ritual simbiótico con un Gyarados mimético. Ahora. Es a la vez humana y monstruo marino. Xiao Chun hizo una pausa y luego bajó aún más la voz. Si quieres verla, debes pasar la prueba subacuática. Ve a la cueva celeste y recupera el corazón puro del nido de la estrella de mar gema imitadora. Crimson ascendió y se giró para irse. Se ha obtenido la inteligencia y la transacción está completa. Además. De repente, Xiao Chun corrió hacia la puerta y agarró con fuerza el dobladillo del vestido carmesí. Cuidado con el agua. El agua en Ciudad Cerúlea. Puede hablar. Si estás caminando sobre un puente y oyes a alguien que te llama por tu nombre desde el agua, no importa de quién sea la voz. Hagas lo que hagas, no respondas. Es ella la que elige el próximo sacrificio. Crimson la miró de reojo. Xiao Chun permanecía en las sombras, con la mitad de su rostro humano y la otra mitad fantasmal. Nido estaba detrás de ella, como una deidad guardiana silenciosa. Cuídate. Quijon abrió la puerta y entró en la niebla venenosa que giraba. Cuando salió del pantano, Crimson miró hacia atrás. Las luces de la casa de madera ya no son visibles. En el horizonte, lentamente, se va dibujando el contorno de una ciudad envuelta en niebla negra y humedad. El cielo allí no era gris, sino de un azul profundo, como un mar profundo invertido. Ciudad Cerúlea. El territorio de la Santa del Mar Profundo. Quijon tocó el cuchillo de su asador que llevaba en la cintura y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Agua que puede hablar. Pikachu, parece que esta vez tendremos que tomar una ducha fría.